Imagina esto, una madrugada helada de enero. La temperatura está por debajo de los -10 grados. Afuera, la nieve cae sin parar. Adentro de tu pequeña cabaña, hecha de piedra, barro y madera, no hay electricidad, no hay calefacción, no hay agua corriente. Ni siquiera hay una manta eléctrica esperando en el sofá. Solo estás tú, el frío y una pequeña llama que lucha por sobrevivir en el hogar. Y no es un día excepcional. Es el inicio de otro invierno medieval. Uno más entre los muchos que los campesinos europeos sobrevivieron durante siglos. Ahora pregúntate, ¿sobrevivirías tú? Vivimos en un mundo donde basta un clic para encender la luz, preparar la cena o calentar una habitación. La electricidad lo es todo. Pero, ¿y si un día todo eso desaparece? ¿Podrías mantener a tu familia caliente sin gas? ¿Podrías conservar comida sin una nevera? ¿Podrías resistir un invierno entero, sin nada más que tus conocimientos? Esa es la pregunta que vamos a responder en este video. Pero no con teoría, sino aprendiendo de quienes realmente lo hicieron, los campesinos medievales. Ellos vivieron en una época sin ningún tipo de lujo moderno, sin hornos, sin supermercados, sin termómetros. Aún así, año tras año, resistían los inviernos más duros que Europa haya conocido. Y lo hacían con ingenio, colaboración, fe y una conexión profunda con la naturaleza que hoy hemos perdido casi por completo. Durante las próximas 2 horas vamos a recorrer esa vida. Vamos a entrar en sus casas, a ver lo que comían, lo que vestían, lo que temían, cómo sobrevivían y lo más importante, ¿qué puedes aprender tú de ellos? Porque este video no es una clase de historia más. Es una guía para tu autosuficiencia. Un recordatorio de que puedes ser más fuerte, más preparado y más libre de lo que crees. Y todo eso está en el pasado. Piensa en esto. ¿Sabías que los campesinos aislaban sus casas mejor que muchas casas modernas usando barro, estiércol y paja? Carne en hueso, que lograban conservar carne durante meses sin refrigeración usando solo sal y humo, que sus capas de lana tejida eran tan efectivas como muchas chaquetas térmicas de hoy. Fuego, que sabían cómo mantener el calor corporal durante la noche, incluso durmiendo en el suelo, sin cobijas gruesas. Estas personas eran maestras en la resiliencia. Y tú también puedes serlo, si aprendes lo que ellos sabían. Pero, ¿por qué es importante esto ahora? Hoy dependemos de redes globales para todo. Electricidad, alimentos, agua, gas, tecnología. Pero esas redes no son indestructibles. Un desastre natural, un apagón masivo, una crisis económica o una guerra pueden dejarnos desamparados en cuestión de días. Y cuando eso ocurra, los que sepan volver a lo esencial serán los que sobrevivan. Y aquí es donde entra la sabiduría campesina medieval, porque ellos ya vivieron eso. Ellos eran lo esencial. Durante este video descubrirás cómo construían casas resistentes al frío sin clavos, sin cemento, sin plástico. Verás cómo almacenaban toneladas de granos, legumbres y raíces para sobrevivir el invierno completo sin ir a ninguna parte. Aprenderás cómo hacían fuego sin fósforos, cómo improvisaban herramientas, cómo tejían su ropa, cómo organizaban su comunidad y cómo mantenían la esperanza viva en medio de la oscuridad. Porque esto también va de emociones. Sobrevivir al invierno no es solo físico, es también mental, es psicológico, es emocional, es espiritual. La oscuridad, la soledad, el hambre y el frío golpeaban el alma, y los campesinos medievales tenían que encontrar formas de resistirlo todo, desde los cuentos narrados junto al fuego hasta los cantos religiosos que les daban propósito. Todo formaba parte de su estrategia de supervivencia, y es algo que también tú necesitas hoy, porque no basta con aprender a encender fuego, necesitas aprender a mantenerte encendido tú por dentro. Así que te hago una propuesta, viaja conmigo al pasado. Descubre los secretos que la historia olvidó, aprende lo que tus antepasados sabían y construye un futuro más resistente, más libre y más humano. Este video no solo va a darte información, te va a dar poder. El poder de saber que puedes vivir con menos, que puedes resistir, que puedes cuidar de los tuyos, que no necesitas depender de una red eléctrica para ser fuerte. Y aquí viene lo mejor, no necesitas renunciar a tu vida moderna para aplicar todo esto. Puedes usar estas técnicas para ahorrar energía, para construir un refugio de emergencia, para prepararte ante una crisis o simplemente para reconectar con una forma de vivir más natural. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu forma de ver el invierno y de ver el mundo. Ahora,
Antes de empezar con la primera gran lección, como era el día a día de un campesino medieval durante el invierno, quiero que te preguntes algo. Mano blanca indicando hacia la derecha. ¿Qué pasaría si esta noche se va la luz y no vuelve? ¿Estás listo? Porque ellos lo estaban. Y tú también lo estarás, al final de este viaje. ¿Qué significa vivir con lo justo? No con lo mínimo según los estándares modernos, sino con lo verdaderamente esencial. Comida, calor, compañía y no mucho más. Para un campesino medieval, eso era la vida. No había planes de vacaciones, no había tiempo libre. El día empezaba antes del amanecer y terminaba cuando el cuerpo ya no podía más. Todo estaba al servicio de una sola misión: sobrevivir al invierno. Y aunque parezca una época lejana y primitiva, lo que vas a descubrir ahora podría ser una de las herramientas más poderosas que tengas para el futuro. Las aldeas medievales no eran como las imaginamos en los cuentos de hadas. No tenían calles limpias ni casas pintorescas. Eran comunidades de lucha y necesidad. Cada cabaña era una pequeña fortaleza de supervivencia, construida con los materiales del entorno: piedra de ríos, barro del suelo, madera de los bosques, paja del trigo cosechado en verano. En invierno, estas aldeas se transformaban. Los caminos se congelaban, los ríos se detenían y la vida exterior se pausaba. Pero dentro de cada casa comenzaba otra vida: la del encierro, la de la cooperación, la de la resistencia. ¿Cómo eran estas casas por dentro? No esperes habitaciones separadas. Una única sala servía de cocina, comedor, dormitorio y refugio. En un rincón, la familia dormía. En otro, se cocinaba. Y en el centro, el fuego. Ese fuego lo era todo: calor, luz, protección, cocina, secado de ropa, conservación de carne, purificación del aire. Si el fuego se apagaba, todo lo demás se tambaleaba. Dormir junto al fuego significaba también dormir con humo. Las casas no estaban bien ventiladas. Muchos sufrían problemas respiratorios. Pero no había opción. Respirar humo era mejor que congelarse. ¿Y los animales? Sí, también vivían dentro. No por afecto, sino por necesidad. Una vaca podía elevar la temperatura interior de una casa hasta 4 grados más. Un cerdo, 2. Gallinas, conejos, gatos, todos sumaban calor corporal. Además, estar dentro los protegía de ladrones o depredadores nocturnos. Era una relación funcional, cruda, pero vital. El estiércol se recogía a diario, no solo para higiene, sino porque también servía como combustible para el fuego o fertilizante para los cultivos del próximo año. Todo tenía un propósito. La rutina diaria era exigente, incluso para los niños. Desde los 4 o 5 años ya tenían tareas: buscar leña, darle comer a los animales, ayudar a cocer pan, vigilar el fuego, reparar algo. No existía la infancia como la conocemos. Existía la supervivencia familiar, y cada miembro era necesario. Los ancianos eran respetados no por su fuerza física, sino por su conocimiento. Eran los que sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo cambiar la paja del techo, cómo curar una herida o hacer jabón con grasa y ceniza. Ese saber era oro, y se transmitía por la noche, junto al fuego, en forma de historias, canciones, consejos. Nada era casual, todo tenía una razón. ¿Y la comida? En invierno no se cocinaba lo que se quería. Se comía lo que se tenía. Había reservas de grano, raíces como nabos y zanahorias, tubérculos almacenados en sótanos frescos y oscuros. La carne era escasa, pero si se mataba un animal antes del invierno, se conservaba con sal o se ahumaba para durar meses. El pan se endurecía. La leche se convertía en queso o se fermentaba. El agua, si estaba congelada, se derretía con el fuego. Cada comida era un logro, y cada bocado una victoria. La comunidad era esencial. Durante el invierno, las familias se visitaban entre sí para compartir comida, historias, consejos y, sobre todo, calor humano. A veces, varias familias dormían en una misma casa durante las noches más frías. Juntas producían más calor, se turnaban para mantener el fuego encendido y reducían el consumo de leña. El trueque era común: madera por comida, lana por manteca, queso por velas. Nadie sobrevivía solo. El egoísmo era un lujo que no se podían permitir. Cada persona que caía era una carga para los demás. Por eso, ayudarse no era generosidad, era supervivencia estratégica. ¿Y el invierno emocional? Sí, existía. La depresión estacional no es un fenómeno moderno. Los días eran cortos, la oscuridad larga, la incertidumbre constante.
Pero los campesinos tenían algo que les daba estabilidad: rituales. Las festividades religiosas marcaban el paso del tiempo. La Navidad, la Candelaria, el inicio de la Cuaresma. Cada fecha tenía un significado. Era una manera de organizar los días, de mantener la esperanza, de contar historias, de recordar que incluso en la oscuridad, el sol volvería. Las iglesias eran centros de comunidad, no solo espiritual. Se organizaban oraciones, ayudas, cuidados. El consuelo emocional era parte activa de la supervivencia. Y si había muerte, había ritual. No se evitaba, se enfrentaba. Un abuelo moría y el cuerpo era velado en casa, con oraciones, cantos y recuerdos. No había crematorios, había comunidad. El duelo era compartido. Y esa práctica, lejos de debilitar, fortalecía. La muerte no era el fin, era parte del ciclo, algo natural, algo inevitable. Y esa aceptación, esa familiaridad con el final, hacía que la vida diaria fuera más consciente, más intensa, más valiente. ¿Qué podemos aprender tú y yo de todo esto? Que la verdadera supervivencia no depende de tecnología, depende de mentalidad, de comunidad, de ingenio, de saber con qué cuentas y cómo lo usas. Los campesinos medievales no eran superhéroes, eran personas comunes, como tú, como yo, pero su contexto los obligó a desarrollar habilidades, valores y actitudes que hoy podrían salvarnos si el mundo moderno colapsara. Y aún estás a tiempo de aprenderlas. Ahora que conoces cómo vivían los campesinos medievales en invierno, estás listo para el siguiente paso. Descubrir cómo construían casas tan resistentes al frío sin electricidad, sin calefacción y con recursos que tú también puedes usar hoy. ¿Cómo proteges a tu familia del frío sin calefacción, sin vidrios dobles, sin electricidad? Para los campesinos medievales, la respuesta estaba en la arquitectura. Una arquitectura no diseñada por ingenieros, sino forjada por siglos de prueba, error, observación y pura necesidad. Sus casas no eran modernas, pero eran sabias, y muchas de sus técnicas siguen siendo más eficientes que lo que usamos hoy. Primero, hablemos de los materiales. Todo era local, no se importaba nada. Las paredes se construían con piedras si vivías en zona montañosa, con adobe si estabas en tierras más fértiles, o con madera si había bosques cercanos. La clave era usar lo que había cerca. ¿Por qué? Porque conocían su entorno. Sabían cómo se comportaba cada material con el clima. Por ejemplo, el adobe, una mezcla de barro, paja y estiércol, tenía una propiedad mágica: regulaba la temperatura. Mantenía el calor durante la noche y el frescor durante el día. Y sí, usaban estiércol. No por gusto, porque funciona. Añade cohesión, repele insectos y endurece con el tiempo. Los techos eran altos, inclinados y siempre de paja o tejas rústicas. ¿Por qué altos? Porque el humo del fuego subía y necesitaban evitar respirarlo directamente. ¿Por qué inclinados? Porque la nieve debía deslizarse sola. Un techo plano colapsaría bajo su peso. Pero lo más fascinante era el aislamiento. Aunque no lo llamaban así, lo practicaban cada día. Usaban paja comprimida entre muros dobles, cubrían el suelo con pieles o ramas secas, tapaban rendijas con barro o trapos empapados de grasa animal. Todo, absolutamente todo, tenía el objetivo de evitar que el calor escapara. Las ventanas, si es que las había, eran mínimas, pequeñas, altas y muchas veces sin cristal. En su lugar, usaban pieles animales o pergaminos encerados que dejaban pasar algo de luz pero bloqueaban el viento. El vidrio era caro, inaccesible, pero no hacía falta, porque más importante que ver afuera era conservar la temperatura adentro. Y los suelos, muchos eran de tierra apisonada, pero los más ingeniosos los cubrían con tablas de madera, ramas, alfombras de lana o piel de oveja. Incluso usaban estiércol seco como aislante. Hoy esto nos parecería desagradable, pero su efectividad era incuestionable. Un elemento clave era la orientación de la casa. Sabían que el sol era su mejor aliado. Así que construían con la entrada hacia el este o el sur, para aprovechar al máximo la luz y el calor del día. También plantaban árboles estratégicamente. En verano daban sombra. En invierno, al perder las hojas, permitían el paso del sol. Y no olvidemos las puertas dobles. Una antesala protegía el interior del frío directo. Al entrar, pasabas por una especie de zona intermedia que limitaba la entrada del aire helado. Era su forma de tener un aislante térmico natural. La chimenea, si existía, no era como las modernas. A veces,
Simplemente era un hueco en el techo. Pero cuando había conductos de humo, se diseñaban para calentar más que solo la cocina. Muchas veces, los ladrillos se extendían detrás de las paredes y el calor se irradiaba por horas. Era primitivo, sí, pero eficiente. Además, en algunas zonas del norte de Europa, crearon un sistema aún más sorprendente: las bancas térmicas. Construían bancos de barro macizo conectados al horno, y cuando éste se encendía, toda la estructura se calentaba. Las personas se sentaban allí, dormían, comían, el banco se convertía en su calefacción corporal. Pero la casa no era todo. También usaban cortinas gruesas, cuerdas para colgar ropa mojada cerca del fuego, ollas calientes en las camas, incluso piedras al rojo vivo que envolvían en trapos para calentar los pies. Todo se reutilizaba. Todo era recurso. Hasta el humo. Sí, el humo que salía por el techo ennegrecía el techo y lo impermeabilizaba. Era una especie de barniz natural. A veces incluso lo canalizaban hacia espacios cerrados para ahumar los muros y matar insectos. El fuego no era solo calor, era su herramienta multitarea. Y aquí está la gran lección de esta sección. Ellos no luchaban contra el invierno, lo aceptaban y trabajaban con él. Sabían que el viento venía del norte, así que plantaban setos y colocaban muros de piedra como cortavientos. Sabían que el sol se escondía temprano, así que organizaban su vida en función de eso. Eran observadores, prácticos, sabios. Hoy, con todos nuestros avances, dependemos de electricidad para mantener 22 grados en casa todo el año. Pero si un día eso falla, ¿cuántos sabrían siquiera dónde colocar su cama para recibir más calor natural? No se trata de volver al pasado. Se trata de aprender del pasado para resistir el futuro. Imagina que aplicas solo una de estas técnicas en tu casa: una cortina térmica extra, una manta sobre el suelo, reducir corrientes de aire. En una situación crítica, eso puede marcar la diferencia entre congelarte o dormir con relativa comodidad. Porque los campesinos medievales no eran arquitectos, eran sobrevivientes. Y sus casas eran su mejor escudo. Imagina que tienes que alimentar a tu familia durante 6 meses sin poder comprar nada. No puedes refrigerar, no puedes congelar, no puedes pedir comida a domicilio. ¿Qué haces? Para los campesinos medievales, esto no era un experimento, era la vida real. El invierno era una época sin cultivos frescos, sin frutas, sin vegetales tiernos, y muchas veces sin acceso al exterior. Tenían que prever, almacenar y conservar todo lo que iban a necesitar desde antes del primer copo de nieve. Lo que vas a descubrir ahora son las técnicas ancestrales que permitieron a millones de personas sobrevivir cada invierno. Y muchas de ellas siguen funcionando hoy mejor que cualquier tecnología moderna. 1. El poder de la sal. Salaban carnes, pescados, quesos. La sal extraía la humedad y evitaba que las bacterias prosperaran. Era su forma más segura de preservar proteínas durante meses. En muchas casas había salazones colgados del techo, cerca del humo del hogar. Esto ofrecía una doble barrera: sal y ahumado. De esa combinación surgían sabores intensos y, más importante aún, seguridad alimentaria. En algunas aldeas costeras, familias enteras se dedicaban a salar arenques, que luego se intercambiaban por cereales o lana. La sal no era solo conservante, era moneda. 2. El arte del ahumado. El fuego no solo daba calor, también conservaba comida. Colgaban carne, embutidos y hasta queso sobre el hogar, en lugares donde el humo subía lentamente. Durante días o semanas, el humo impregnaba la comida con sustancias que inhibían el crecimiento microbiano. El sabor ahumado no era un lujo, era una señal de supervivencia. Sabías que ese trozo de cerdo no se pudriría si lo habías ahumado bien. Incluso desarrollaban recetas específicas. Ciertos tipos de leña daban sabores distintos, y cada familia tenía su técnica. 3. Secado y deshidratación. Los campesinos secaban casi todo: frutas, setas, hierbas, pan, incluso verduras. Colgaban racimos de hierbas y hortalizas en la cocina o las dejaban al sol durante el otoño. El aire seco y el calor del fuego completaban el proceso. Sin agua, no hay bacterias. Y sin bacterias, no hay podredumbre. Hoy esto se imita con deshidratadores eléctricos. Pero ellos lo hacían con paciencia y conocimiento. 4. Fermentación, la alquimia del invierno. Fermentaban coles, leche, granos, manzanas. La fermentación no solo conservaba, sino que aumentaba los nutrientes y mejoraba la digestión. Kéfir, chucrut,
vinagre, cerveza, hidromiel, pan de masa madre. Todo esto nació como técnicas de conservación. No eran recetas gourmet, eran mecanismos de defensa. Y lo mejor es que eran sostenibles. Sin gas, sin electricidad, solo con recipientes, tiempo y comprensión del proceso. 5. Sótanos y alacenas subterráneas. Las aldeas medievales tenían unas bajo la manga, el subsuelo. Los sótanos mantenían temperaturas frescas y constantes durante todo el año. Allí guardaban raíces, granos, legumbres y frutas como manzanas, que pueden durar meses si están bien ventiladas. Algunos cavaban pequeñas cámaras de almacenamiento bajo sus casas, revestidas de piedra o madera, con estantes y compartimientos. Otros usaban silos subterráneos para granos. El suelo era su nevera, y funcionaba. 6. Aceites, grasas y ceras. Conservaban alimentos en aceite o grasa animal. Era el equivalente medieval de las conservas enlatadas. Por ejemplo, el confite era una técnica francesa donde trozos de carne se cocinaban en su propia grasa y luego se almacenaban completamente cubiertos en ella, sin oxígeno, sin descomposición. También usaban cera de abeja para sellar frascos o cubrir quesos. Era antibacteriana y mantenía la humedad fuera. 7. Alcohol y vinagre, líquidos de vida larga. El alcohol y el vinagre eran esenciales, no solo para beber, sino para preservar. Sumergían frutas en alcohol, vegetales en vinagre, huevos en soluciones ácidas. Esto detenía la actividad microbiana y extendía la vida útil por semanas o meses. Además, producían su propio alcohol con lo que tenían a mano: manzanas, miel, cereales. Nada se desperdiciaba. Todo podía transformarse en algo útil para el futuro. 8. La mentalidad de previsión. Pero más allá de la técnica, lo que realmente hacía la diferencia era la mentalidad. Cada campesino sabía que el invierno no perdonaba. Si no almacenaba suficiente, podías morir de hambre. Por eso, la previsión era una obsesión. Calculaban raciones, monitoreaban reservas, intercambiaban lo que les sobraba por lo que les faltaba. Los niños aprendían desde pequeños a contar sacos de grano, a detectar moho en los alimentos, a sellar correctamente un barril de salmuera. ¿Y hoy? ¿Qué puedes hacer tú? Puedes aprender a fermentar, a deshidratar, a usar el vinagre y la sal no solo como condimentos, sino como defensas. Puedes transformar tu despensa en un arsenal de autonomía. No necesitas una granja, solo necesitas conciencia y práctica. Lo que ellos hacían por necesidad, tú puedes hacerlo por elección, para prepararte, para ahorrar, para vivir con más libertad. ¿Qué harías si tu ropa moderna dejara de protegerte del frío? Sin poliéster térmico, sin Gore-Tex, sin plumas sintéticas, solo con lana, cuero y lo que puedas fabricar con tus manos. Para los campesinos medievales, vestirse en invierno no era una cuestión de moda, era una decisión entre vivir o enfermarse. Y su conocimiento del cuerpo humano, del clima y de los materiales naturales les permitió desarrollar una estrategia de vestimenta que hoy sigue siendo sorprendentemente efectiva. 1. La lógica de las capas. Los campesinos sabían que el secreto no era una sola prenda gruesa, sino varias capas delgadas. Primero, una túnica interior de lino, suave y absorbente. Luego una segunda capa de lana, y sobre eso, otra aún más gruesa. A veces, incluso 4 capas si hacía mucho frío. ¿Por qué tantas capas? Porque cada capa atrapa una fina película de aire caliente entre el cuerpo y el exterior. Ese aire actúa como aislante térmico. Es lo mismo que hacen las chaquetas modernas, pero ellos lo lograban con tejidos naturales. 2. La lana, su supermaterial. La lana era la reina del invierno medieval. Tejida a mano, hilada en los hogares, impermeable incluso mojada y extremadamente duradera. Una túnica de lana podía durar años y seguía calentando. Y lo mejor, incluso si se mojaba con nieve o lluvia, seguía conservando el calor corporal. En algunas regiones, incluso hervían la lana después de tejerla para hacerla más densa y resistente al viento. Esto creaba una especie de fieltro grueso, perfecto para climas extremos. 3. El cuero y las pieles, barrera contra el viento. Cuando el clima era brutal, recurrían a pieles curtidas de oveja, conejo, ciervo o incluso cabra. Los campesinos curtían el cuero con métodos naturales: cal, taninos de corteza de árbol, grasa animal. El resultado era un material flexible, resistente y que bloqueaba el viento como ninguna otra cosa disponible. Muchos usaban capas exteriores de cuero sobre la lana, o forraban botas, guantes y gorros con pieles suaves hacia adentro. 4. Los pies, el punto débil.
Sabían que los pies mojados o fríos eran una condena segura, así que los cuidaban con esmero. Calcetines de lana, envueltos en telas secas, metidos dentro de botas de cuero. En algunos casos, añadían heno o paja dentro de las botas para mayor aislamiento. Sí, paja, barata, abundante y sorprendentemente efectiva para mantener el calor. También usaban envoltorios de tela encerada o grasa animal para impermeabilizar el calzado. 5. Manos y cabeza, protección vital. Las manos se protegían con guantes de lana o cuero. A veces se usaban mitones, una sola pieza para todos los dedos, que retenían más calor que los guantes individuales. Pero más importante aún era la cabeza. El 30% del calor corporal se pierde por la cabeza y ellos lo sabían sin necesidad de ciencia moderna. Por eso, el gorro era sagrado, de lana, de fieltro, de piel, lo que hubiera. Algunos incluso dormían con gorros puestos o se cubrían con pañuelos de lino debajo para mayor aislamiento. 6. Ropa de dormir. Sí, existía. Dormir con la misma ropa de trabajo era riesgoso. La humedad del cuerpo y el sudor podían provocar enfermedades si no se cambiaban. Así que muchos campesinos tenían ropa especial para dormir. Camisas largas de lino, abrigos suaves, gorros nocturnos. En noches extremas, calentaban piedras al fuego y las colocaban envueltas a los pies de la cama. O se acostaban juntos bajo mantas compartidas, usando el calor humano como parte de su ropa nocturna. 7. Fabricación y reparación constante. No podían permitirse ropa nueva cada invierno. Por eso, sabían coser, remendar, reforzar. Cada hogar tenía agujas, hilos hechos de cáñamo o lino, y muchas veces usaban huesos de animales para botones. La ropa pasaba de generación en generación, se transformaba, se adaptaba. Una capa de adulto podía convertirse en abrigo para un niño, un pantalón gastado en guantes. Todo tenía otra vida útil. 8. Color, símbolo y funcionalidad. Aunque se piense que toda ropa medieval era marrón y gris, eso no es del todo cierto. Usaban tintes naturales para dar color a sus prendas, cebolla para el amarillo, remolacha para el rojo, índigo vegetal para el azul. El color también servía para distinguir familias, regiones o incluso funciones dentro de la comunidad. Pero lo esencial era lo funcional. Si no abrigaba, no servía. ¿Y tú? ¿Cómo te vistes? Hoy tenemos armarios llenos, pero pocas prendas realmente útiles para una emergencia invernal sin electricidad. ¿Tienes lana real? ¿Tienes ropa interior térmica que no depende de materiales sintéticos? ¿Sabes cómo improvisar una capa con una manta y una cuerda? Los campesinos medievales te enseñan esto. La ropa no es moda, es supervivencia. Y si alguna vez lo necesitas, te alegrarás de haber aprendido a abrigarte como ellos. Imagina pasar una noche de invierno con temperaturas bajo cero y sin electricidad. No puedes encender la estufa, no tienes calefactor, ni siquiera hay agua caliente. En la Edad Media, esta era la realidad diaria de millones de personas. Pero no se congelaban, no caían uno por uno, sobrevivían, gracias a un sistema de calor descentralizado, diversificado y totalmente natural. 1. El fuego, corazón de la casa. El fuego era vida. No era solo una fuente de calor, era el centro de toda actividad. Sin él, la casa era inhabitable. Por eso, lo primero que se hacía al despertar era avivar el fuego, y lo último al dormir era mantener una brasa viva. A veces usaban cenizas para cubrir las brasas y evitar que se apagaran. Esto actuaba como aislante, manteniendo el calor durante la noche. Cada casa tenía su lugar para el fuego, a veces en el centro del suelo, a veces en un pequeño hogar. Las chimeneas eran un lujo de clases altas. El humo se dispersaba por toda la casa antes de salir, calentando paredes y techos en el proceso. 2. La cocina como calefacción. No existían estufas de gas, pero sí tenían ollas de hierro colgando sobre el fuego. Cocinar era una necesidad y una estrategia. El calor del fuego que cocía los guisos también calentaba la casa. Por eso las comidas eran lentas, duraban horas. Una olla de sopa cocinándose lentamente era una fuente constante de vapor y calor. Además, mantenerse cerca del fuego era la excusa perfecta para que todos se reunieran en torno al calor. 3. Estrategias para retener calor. Una cosa es generar calor, otra es no perderlo. Los campesinos medievales hacían ambas. Sellaban rendijas con trapos mojados en grasa. Ponían pieles o telas gruesas en puertas y ventanas. Usaban cortinas interiores para crear zonas cálidas. La cama no era solo un colchón, era un refugio térmico.
montones de mantas, capas de lana, incluso techos de tela sobre la cama para crear una mini habitación dentro de la habitación. Dormían juntos, no por cariño, aunque también, sino por eficiencia térmica. El calor humano era el recurso más fiable. 4. Piedras calientes y braseros portátiles. Calentaban piedras al fuego y las colocaban en camas o en bolsas de tela. También usaban braseros, recipientes metálicos con brasas dentro que se transportaban de un lugar a otro para calentar manos o pies. En muchos casos, se construían bancos o camas de barro conectados al horno de la cocina. El calor se transfería a esas superficies, que quedaban calientes por horas, incluso después de apagar el fuego. Era calefacción pasiva, y funcionaba. 5. Energía corporal, la fuente más olvidada. El cuerpo genera calor, y ellos lo sabían. Se movían constantemente. Nunca estaban completamente quietos. Incluso dentro de casa, trabajaban, tejían, cortaban, cocinaban. Esa actividad mantenía el cuerpo caliente desde dentro. Además, sabían qué comer. Sopas, guisos, grasas animales, pan denso, comidas que generaban energía duradera. No era casualidad. Eran recetas diseñadas para sobrevivir el frío. 6. Aprovechamiento del entorno. No confiaban en un solo sistema. Diversificaban. El sol calentaba durante el día, orientaban casas hacia el sur. Los animales, dentro o cerca, aportaban calor adicional. Las brasas del día anterior se reutilizaban en la mañana. La ceniza caliente servía para calentar agua, secar ropa o conservar calor en vasijas cerradas. 7. Uso estratégico del espacio. Cerraban habitaciones que no se usaban. Se concentraban todos en la cocina. Una sola habitación calentada es mejor que una casa entera fría. A veces, dormían en el mismo espacio donde cocinaban. Incluso metían a los animales dentro del espacio principal durante tormentas extremas. Todo recurso contaba. 8. Calor emocional y espiritual. La conversación, la risa, los rezos, también eran calor. No físico, pero sí emocional. Una mente ocupada y un corazón acompañado hacen que el frío sea más llevadero. Por eso, los cuentos, las canciones, los juegos, las oraciones eran parte del sistema de calefacción emocional. ¿Y tú? ¿Cómo calientas tu mundo? ¿Tienes una forma de calentar tu casa si se va la luz? ¿Sabes cómo usar una olla de hierro como estufa improvisada? ¿Cómo sellar una ventana con una manta? ¿Cómo calentar una piedra para meterla en la cama? Si no lo sabes, aprende, no por miedo, por libertad, porque cuando no haya enchufe, tu conocimiento será tu fuente de energía. ¿Cómo alimentarte bien cuando no hay cosechas frescas, ni refrigeración, ni supermercados? En invierno, lo que comes puede determinar si sobrevives o no. Los campesinos medievales entendían esto a la perfección. Cada bocado era energía, y cada receta tenía una lógica ancestral basada en la nutrición, la conservación y el aprovechamiento total de cada recurso. Hoy vamos a meternos en sus cocinas para descubrir cómo diseñaban sus comidas para resistir el frío y cómo tú puedes hacer lo mismo. 1. Alta en calorías, rica en grasas. El frío quema calorías. El cuerpo necesita más energía para mantener su temperatura. Por eso, los campesinos medievales consumían dietas altas en grasas y calorías durante el invierno. La manteca, la grasa animal, los caldos espesos con huesos, las sopas de legumbres y raíces, todo estaba pensado para sostener el cuerpo durante días de trabajo y noches de congelación. Nada de ensaladas ni comidas ligeras. Su lema era, comida que abriga desde adentro. 2. Sopas y guisos, la base de la dieta. Las sopas eran el alma de la cocina. Económicas, nutritivas, versátiles. Con agua, un hueso, algunas raíces y algo de cereal, creaban comidas calientes que podían alimentar a toda una familia. El truco estaba en cocinarlas lento, a fuego de leña, durante horas, para extraer cada nutriente posible. Las sobras se guardaban y se recalentaban una y otra vez. De hecho, algunas ollas nunca se lavaban del todo. Se les seguía añadiendo ingredientes cada día, creando lo que llamaban sopa eterna. 3. El pan, más que acompañamiento. El pan era una fuente principal de energía, pero no era como el pan de hoy. Usaban cereales integrales, sin refinar, y fermentaban la masa con levadura natural o masa madre. Esto no solo mejoraba la digestión, sino que aumentaba los nutrientes disponibles. El pan duro se rehidrataba en caldos. Se usaba para espesar sopas. Incluso se freía o mezclaba con grasa para crear pasteles rústicos.
Ni una miga se desperdiciaba. 4. Verduras de raíz y legumbres. Como no había verduras frescas, recurrían a lo que resistía el invierno: nabos, zanahorias, cebollas, ajos, coles, lentejas, garbanzos. Estas verduras no solo se conservaban bien, también eran ricas en fibra, minerales y proporcionaban energía sostenida. Además, ayudaban a prevenir enfermedades por falta de vitaminas, como el escorbuto. Muchas veces, las coles fermentadas, como el chucrut, eran la única fuente de vitamina C en pleno enero. 5. Carnes con sentido. No se comía carne todos los días, pero cuando había, se aprovechaba todo, desde el músculo hasta los órganos. Hígado, corazón, tripas, grasa. Todo tenía un lugar en la cocina. Se convertía en guisos, embutidos, caldos o se mezclaba con cereales. Esta alimentación ancestral, aunque rústica, era sorprendentemente equilibrada. Proteínas, grasas, hierro, colágeno, todo natural, todo esencial. 6. Lácteos, huevos y fermentos. Las cabras y vacas daban leche incluso en invierno, aunque menos. Esa leche se convertía en queso, suero, mantequilla. Nada se perdía. Los huevos eran un regalo. Si había, se usaban con estrategia, mezclados con pan rallado y grasa para hacer una especie de tortilla, o hervidos para comer con sopa. Los fermentos como el kéfir, el vinagre o el yogur mantenían el sistema digestivo saludable durante los meses más duros. 7. Conservas dulces y fruta seca. Miel, frutas secas, conservas en almíbar o en vinagre. Eran pequeñas joyas para aportar azúcar natural y energía rápida. Una manzana seca podía durar meses y ser el único postre en medio de tanta rusticidad. También se usaban para endulzar panes o salsas. 8. Agua caliente como herramienta energética. Beber agua fría era peligroso. Por eso, hervían agua constantemente. Hacían infusiones con hierbas secas, tomaban caldos claros o simplemente bebían agua caliente con un poco de miel. Esto no solo prevenía enfermedades, también ayudaba a mantener la temperatura corporal. ¿Qué puedes aplicar tú? Mucho más de lo que imaginas. Puedes revalorizar sopas y caldos como base de tu dieta invernal. Usar grasas saludables sin miedo. Fermentar verduras en casa. Aprender a cocinar con lo que tienes en lugar de lo que deseas. Comer con propósito. Cada ingrediente debe aportar algo real a tu cuerpo. Los campesinos medievales no comían por placer, comían para resistir. Pero en esa resistencia desarrollaron recetas y tradiciones que aún hoy nos nutren, si sabemos verlas. Y si te dijera que tu mayor fuente de calor en invierno no es el fuego, sino las personas a tu alrededor, en la Edad Media nadie sobrevivía solo, porque el frío, el hambre, la oscuridad se enfrentaban en grupo. La comunidad no era una opción social, era una herramienta de supervivencia tan importante como el pan o el abrigo. 1. Aldeas como ecosistemas humanos. Las aldeas eran organismos vivos. Cada miembro tenía un rol. El panadero, el tejedor, el pastor, la curandera, el herrero. Todos se necesitaban mutuamente, sobre todo en invierno, cuando la autosuficiencia individual no era posible. Si uno fallaba, todos se debilitaban. Esa interdependencia forjaba un tejido social fuerte, funcional y profundamente emocional. 2. El trueque, economía de supervivencia. En tiempos donde el dinero escaseaba o no servía para obtener lo necesario, el trueque era la moneda real. Una gallina por un saco de harina, miel por leña, queso por una manta. Este sistema no solo garantizaba la circulación de bienes, también reforzaba la conexión entre vecinos. Cada intercambio era una conversación, un momento de reconocimiento mutuo. Hoy, el trueque está volviendo entre comunidades que se preparan para un futuro incierto, y los campesinos medievales ya dominaban ese arte hace siglos. 3. Trabajo colectivo. Durante el invierno, muchos trabajos eran imposibles de hacer solos. Cortar árboles, mover fardos de paja, reparar techos, cavar zanjas para desviar nieve. Todo eso se hacía en grupo. Había un calendario no escrito de ayuda mutua. Hoy tú me ayudas con mi techo, mañana yo te ayudo con tu pozo. Era eficiencia, pero también vínculo. Los hombres trabajaban juntos. Las mujeres cocinaban juntas. Los niños jugaban y aprendían juntos. El invierno se volvía más corto si se pasaba acompañado. 4. Celebraciones, rituales y fiestas. Incluso en medio del hambre, había lugar para el canto, el baile, las fiestas. No eran frivolidades, eran mecanismos de resistencia emocional.
Las celebraciones religiosas, como la Navidad, la Epifanía, la Candelaria, marcaban puntos de luz dentro de la oscuridad del invierno. Se compartía lo poco que había, se contaban historias, se reforzaba el espíritu. El entretenimiento no era opcional, era medicina para el alma. 5. Cuidado mutuo y transmisión del saber. Cuando alguien enfermaba, no se le abandonaba. Las curanderas del pueblo, los ancianos sabios, los vecinos acudían. Compartían infusiones, frotaban con ungüentos, leían salmos. No había hospitales, había cuidado colectivo. Los mayores enseñaban a los jóvenes cómo distinguir hongos, cómo hacer fuego sin chispa, cómo saber si un animal está enfermo. Este conocimiento era más valioso que el oro, y pasaba de generación en generación con respeto. 6 niños y ancianos, protegidos por la red. Los niños eran el futuro, los ancianos el pasado vivo, y ambos eran cuidados con esmero. Los ancianos no eran una carga, eran bibliotecas humanas, eran líderes espirituales. Sus consejos eran seguidos con reverencia, y en tiempos de decisiones difíciles, su palabra era ley. Los niños no eran inútiles, ayudaban en todo, pero también eran protegidos, alimentados primero, puestos a dormir en los lugares más cálidos. 7. Justicia y convivencia. Sin policías ni jueces, la comunidad misma era la ley. Los conflictos se resolvían en asambleas, con la palabra, con la mediación de los sabios. Quien robaba comida en invierno ponía en peligro a todos. Por eso, había códigos éticos claros: compartir lo justo, ayudar cuando puedes y no abusar de la confianza común. La presión social era poderosa y mantenía a la aldea cohesionada. 8. Fe, pertenencia y resistencia colectiva. Muchos encontraban fuerza en su fe. Rezar en grupo, escuchar al sacerdote, cantar himnos, leer pasajes bíblicos, todo reforzaba la idea de que no estaban solos. Pero incluso quienes no eran religiosos se aferraban al grupo como sostén, porque sabían algo muy simple: la supervivencia no es un acto individual, es un acto colectivo. ¿Y tú? ¿Tienes comunidad? ¿Conoces a tus vecinos? ¿Tienes personas con las que podrías organizarte si todo colapsa? ¿Sabrías compartir tus recursos sin que te falte? ¿Podrías vivir en cooperación sin competir? Si no lo has pensado, empieza hoy. Los campesinos medievales sabían esto. Cuando llega el invierno, real o metafórico, sobreviven los que están juntos. ¿Qué hace que alguien se levante en medio de la oscuridad, el frío, el hambre y siga adelante? Cuando el cuerpo está al límite, es el alma la que sostiene. Para los campesinos medievales, la fe no era una doctrina, era un refugio emocional, una forma de darle sentido al sufrimiento, al sacrificio, a la espera interminable del calor. Hoy exploramos cómo su espiritualidad, sus rituales y su forma de ver el mundo eran claves invisibles para resistir los peores inviernos. 1. Dios en el centro de todo. La vida medieval giraba alrededor de la religión. No había ciencia, ni psicología, ni redes sociales. Había Dios, había milagros, había castigos divinos y promesas de redención. Cada estación tenía su santo, cada día su oración, cada decisión su bendición. Desde la siembra hasta la cosecha, desde el nacimiento hasta la muerte, todo se vivía con una interpretación espiritual. En invierno, esa fe se volvía aún más intensa, porque el frío era una prueba, y superarla era una victoria que también se celebraba en el alma. 2. Rituales que sostenían la esperanza. Durante el invierno se celebraban múltiples fiestas religiosas: Navidad, Año Nuevo, Epifanía, Candelaria. Pero más allá del calendario litúrgico, se mantenían ritos locales, cánticos antiguos, rezos familiares. Encender una vela no era solo para tener luz, era un acto simbólico, una llama encendida contra la oscuridad del mundo. Rezar antes de dormir, cantar himnos en grupo, recitar salmos en días de tormenta, eran acciones que reconectaban a la comunidad con algo más grande, algo que les decía: esto también pasará. 3. El papel del sacerdote y la iglesia. El sacerdote no era solo un guía espiritual, era también un consejero, un protector, un guardián de la paz. En tiempos difíciles, su voz calmaba, su sabiduría ayudaba, su presencia unía. La iglesia, por su parte, no era solo un templo, era refugio, asamblea, granero, escuela improvisada, hospital. En medio del invierno, la misa era uno de los pocos eventos comunitarios esperados. Todos asistían, incluso si era peligroso salir, porque escuchar una homilía, compartir un canto,
Era como encender una hoguera interna. 4. Espiritualidad práctica. La fe no se quedaba en lo abstracto. Era acción. Ayudar al prójimo, dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo. Todo era vivido como un acto religioso. El campesino creía que, al proteger a su vecino, estaba agradando a Dios. Esa creencia sostenía redes de ayuda mutua más fuertes que cualquier ley civil. Y esa práctica diaria, esa conexión entre lo espiritual y lo tangible, reforzaba la resiliencia emocional en tiempos de crisis. 5. Cuentos, leyendas y moral. No todo eran rezos. Muchas enseñanzas llegaban a través de cuentos. Historias de santos que sobrevivieron al hambre, de ángeles que protegieron niños en tormentas, de almas que resistieron gracias a la fe. Los cuentos eran narrados frente al fuego. No eran solo para entretener, eran para recordar, para educar, para mantener viva la llama interior. 6. El duelo como ritual colectivo. La muerte era común, pero no se vivía en silencio. Cuando alguien moría, toda la comunidad participaba del duelo. Se encendían velas, se rezaban novenas, se ofrecían oraciones. El luto era compartido, sostenido, acompañado. Y eso ayudaba, porque llorar en comunidad es menos doloroso que llorar en soledad, porque despedirse con palabras y símbolos da paz, y porque reconocer la muerte era, en el fondo, una afirmación de la vida. 7. Símbolos que protegían el alma. Las cruces de madera, los amuletos bendecidos, los cánticos en latín, todo tenía una función más allá de la fe. Eran escudos emocionales. Cuando el miedo se instalaba, bastaba con tocar un rosario, repetir una oración, mirar una vela, para recuperar algo de calma. Era espiritualidad y también psicología. 8. ¿Qué podemos aprender de ellos? No se trata de adoptar su religión. Se trata de entender su visión. La fe, la espiritualidad, el sentido de propósito, los rituales, los símbolos, son herramientas emocionales. Y cuando todo se derrumba, cuando el frío entra por los huesos, cuando no hay luz, ni comida, ni respuestas, esas herramientas pueden ser lo único que te mantenga en pie. Los campesinos medievales no resistían solo por técnica. Resistían porque creían, porque esperaban, porque no estaban solos, ni siquiera cuando lo estaban. ¿Y tú, en qué crees? No necesitas religión para tener fe. Puedes tener una filosofía, un código, una comunidad, una misión. Pero necesitas algo más grande que tú. Algo que te sostenga cuando tus fuerzas flaqueen. Porque en la vida real, el frío no solo viene del clima, también viene de dentro. Y para eso, necesitas fuego espiritual. Después de conocer cómo vivían, comían, se vestían, resistían emocionalmente y sobrevivían en comunidad los campesinos medievales, la gran pregunta es, ¿qué puedes aplicar tú en pleno siglo XXI? Porque sí, tienes electricidad, supermercados, calefacción y ropa térmica. Pero si algo falla, y no es tan improbable, ¿estás preparado? Aquí van las lecciones más importantes, claras y accionables que puedes empezar a aplicar hoy mismo. 1. Autosuficiencia no es lujo, es supervivencia. Los campesinos medievales no eran autosuficientes por moda, lo eran por necesidad, y ese principio sigue siendo válido. Hoy, muchos no saben cultivar una planta, almacenar agua, fermentar un vegetal o encender fuego sin fósforos. Pero estas son habilidades fundamentales. Aprenderlas no significa que te volverás ermitaño. Significa que tendrás opciones. Empieza con algo pequeño, una huerta en maceta. Aprender a conservar alimentos. Cocinar con leña. Cada paso cuenta. 2. Prepara tu casa como un refugio. No necesitas reconstruirla en piedra y barro, pero si puedes, tener cortinas térmicas, aislar ventanas, tapar rendijas, acumular mantas, tener un lugar designado como zona cálida. Todo esto ya lo hacían hace siglos, y sigue funcionando. 3. La comunidad es tu mejor recurso. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Tienes un grupo con quien podrías organizarte ante una emergencia? Haz una red de apoyo. Comparte habilidades. Organiza trueques. Ten una lista de personas con las que puedas contar y para quienes pueda ser útil. La autosuficiencia completa es un mito. La resiliencia comunitaria es real. 4. Almacena con inteligencia. Aprenda a tener reservas sin volverte paranoico. Alimentos secos, arroz, lentejas, pasta. Conservas caseras, agua potable, medicinas esenciales.
fuentes de calor sin electricidad, braseros, velas, estufas de leña. Y sobre todo, rota tus reservas para que siempre estén frescas. 5. Ropa que protege, no que decora. Asegúrate de tener ropa real para el frío, de lana, de algodón grueso, de cuero. No dependas solo de materiales sintéticos. Ten gorros, guantes, bufandas, calcetines gruesos. Y aprende a combinar capas como lo hacían los campesinos. Aire atrapado igual a calor retenido. 6. Cocina estratégica. Ten recetas que puedas hacer sin electricidad. Aprende a cocinar en una olla de hierro sobre fuego. Ahorra gas. Practica técnicas de cocción lentas y económicas. Las sopas y guisos no solo son nutritivos, también son sostenibles. 7. Fuerza mental, el arma olvidada. No importa cuánto almacenes si te derrumbas emocionalmente en una crisis. Desarrolla tu capacidad de resistencia emocional. Practica la gratitud. Crea rituales personales. Ten un diario. Aprende a estar solo. Encuentra sentido en lo que haces. Los campesinos resistían porque creían que su esfuerzo valía la pena. Si tú también encuentras tu porqué, resistirás mucho más de lo que crees. 8. Aprende del pasado, pero adáptalo al presente. No necesitas vivir como en el año 1300, pero sí puedes rescatar lo esencial. Sencillez, uso inteligente de recursos, cooperación, ritmo natural, conexión con tu entorno. En un mundo que sobreproduce, sobreconsume y sobrevive solo con tecnología, estos valores son tu verdadera ventaja. 9. Simula escenarios. Haz pequeños ejercicios. ¿Qué harías si se va la luz por 3 días? ¿Cómo calientas tu casa? ¿Qué comes? ¿Cómo te comunicas? Simular no es ser paranoico, es ser sabio. Cada simulacro te prepara. 10. Confía en que puedes aprender. Muchos creen que no sobrevivirían ni un día sin su teléfono o su calefacción. Pero el conocimiento es poder. Y ese poder está más cerca de ti que nunca. Si estás viendo este video, ya diste el primer paso. Y eso te hace diferente. ¿Podrías sobrevivir solo con un cuchillo, un hacha y tus manos? Para los campesinos medievales, eso era lo habitual. No existían kits modernos, ni herramientas eléctricas, ni repuestos. Solo ingenio, habilidad y objetos simples con múltiples usos. En esta sección, descubrirás cómo herramientas básicas les permitían construir, calentar, alimentar, proteger y cómo tú también puedes armar un set mínimo de supervivencia funcional para cualquier emergencia. 1. El hacha, reina de la herramienta medieval. No solo era usada para cortar leña, también servía para construir, defenderse, preparar alimento y tallar. Había hachas grandes para derribar árboles y pequeñas para tareas de precisión. Cada campesino, incluso los más pobres, tenía una. Era símbolo de autosuficiencia. Sabían afilarla, repararla, reemplazar el mango. Cuidaban su herramienta como si fuera oro, porque sin ella el invierno se volvía un enemigo imposible. 2. El cuchillo, herramienta universal. Siempre a mano. Servía para cortar carne, tallar madera, reparar ropa, pelar raíces, preparar trampas, defenderse. Los campesinos medievales no tenían cajones llenos de utensilios. Tenían uno y sabían usarlo bien. Lo afilaban con piedras locales y lo mantenían en fundas de cuero hechas a mano. Tú hoy puedes tener un cuchillo táctico o uno de cocina bien cuidado, y eso ya cambia tu capacidad de respuesta ante una emergencia. 3. Utensilios improvisados. No todo era metal. Usaban madera tallada, cuernos de animales, huesos endurecidos. Fabricaban cucharas, tenedores, palas, cucharones. En caso de rotura, sabían reemplazarlos con recursos del entorno. El conocimiento de cómo hacer cosas simples era más valioso que tenerlas. Esa es una lección directa para ti. Saber fabricar con lo que tienes es mejor que tener todo listo y no saber usarlo. 4. Cuerdas, tejidos y nudos. Con lino, cáñamo, tendones animales o tiras de cuero, creaban cuerdas resistentes para todo. Amarrar techos, sujetar animales, colgar comida, transportar cargas. Y dominaban el arte de los nudos, de carga, de tensión, de seguridad. Habilidades olvidadas que hoy, en bushcraft o prepes modernos, vuelven a ser vitales. 5. Contenedores y recipientes. Usaban cántaros de barro, toneles de madera, bolsas de cuero. Cada recipiente tenía un propósito: conservar agua, guardar grano, transportar grasa o vino.
Eran autosuficientes también en esto. Sabían fabricar, sellar, reforzar. Tú hoy puedes tener bidones, frascos de vidrio, cantimploras de acero, pero también puedes aprender a sellar con cera, hacer un filtro casero o improvisar un recipiente en el campo. 6. El fuego, encendido sin fósforos. No existían encendedores. Usaban pedernal y yesca, una piedra que soltaba chispa y un material seco, tela carbonizada, hongo seco, musgo, que captaba esa chispa. Encender fuego era una habilidad. Se practicaba, se enseñaba, se valoraba y no podía fallar, porque si no hay fuego, no hay nada. Hoy, practicar con encendedores de fricción, ferrocerio o incluso lupas puede hacerte mucho más capaz en cualquier situación extrema. 7. Instrumentos de construcción casera. Martillos de piedra, sierras rudimentarias, clavos forjados a mano. Todo se reparaba o fabricaba localmente. No se tiraba nada. Las casas, muebles, vallas, establos, todo era hecho por ellos. Esa habilidad de construir no era un oficio, era una necesidad. Hoy, tener una caja de herramientas básica y saber usarla correctamente puede marcar la diferencia entre pasar frío o construir un refugio. 8. Tu kit medieval moderno. Inspirado en ellos, ¿qué deberías tener tú? Cuchillo resistente, hacha o machete, fuente de fuego y saber usarla. Cuerda o cordones fuertes. Contenedores reutilizables. Lona o plástico para refugio. Linterna o vela. Herramientas mínimas, destornillador, cinta, martillo. Y lo más importante, conocimiento y práctica, porque una herramienta sin uso es solo peso muerto. ¿Qué nos enseñan? Que la herramienta más poderosa no se lleva en la mano, se lleva en la cabeza. Los campesinos medievales sabían que con 3 o 4 objetos bien usados podían sobrevivir. Tú también puedes. Solo tienes que prepararte, practicar y confiar. ¿Cómo te mantienes limpio cuando no hay agua corriente, ni jabón comercial, ni calefacción para ducharte? En la Edad Media, la higiene era un reto monumental, pero también era una necesidad, porque una herida infectada o una enfermedad intestinal podía ser mortal. Los campesinos medievales, a pesar de lo que muchos creen, sí se preocupaban por su limpieza, pero lo hacían con los medios que tenían, con sabiduría popular y una comprensión práctica de su entorno. Hoy aprenderás cómo se cuidaban y que puedes aplicar tú, si alguna vez te toca sobrevivir sin agua caliente y sin farmacia. 1. Baños esporádicos pero estratégicos. No se bañaban todos los días. Eso es cierto, pero sí tenían rutinas específicas para mantenerse lo más limpios posible. Se lavaban con paños húmedos, con agua templada sobre braseros, y en verano aprovechaban ríos o barriles. En invierno, calentaban pequeñas cantidades de agua y se enfocaban en zonas clave: cara, manos, pies, axilas, genitales. Este método de lavado por partes sigue siendo usado hoy en hospitales y en supervivencia. 2. Jabones artesanales. Fabricaban jabón con grasa animal, como sebo, manteca y ceniza de madera rica en potasio. Era un proceso lento, pero efectivo. El jabón era duro, oscuro, pero limpiaba y era antibacteriano. También usaban arcillas, cenizas secas y ciertos tipos de tierra como absorbentes de grasa y olor. Hoy esto se traduce en jabones ecológicos o técnicas de higiene en zonas rurales. 3. Higiene dental rudimentaria pero real. No tenían pastas dentales, pero si se limpiaban los dientes con ramas de ciertos árboles, como el sauce o el avellano, polvo de carbón, ceniza o sal. También usaban infusiones de menta o salvia para enjuagar la boca. La clave era la constancia y el uso de materiales alcalinos o abrasivos suaves. Hoy, en situaciones extremas, estas técnicas pueden ayudarte a mantener la higiene bucal sin productos comerciales. 4. Ropa limpia igual a cuerpo sano. Una lección clave: mantenían su ropa interior lo más limpia posible. Lavaban a mano con agua caliente, jabón casero o cenizas. Secaban al sol o junto al fuego. Cambiar la ropa del cuerpo con frecuencia era un modo de evitar infecciones, hongos y sarpullidos. También usaban prendas de lino, que eran más fáciles de lavar y menos propensas a generar mal olor. 5. Prevención de piojos y pulgas. Usaban polvos de hierbas secas, como lavanda, menta o ajenjo, en sus camas y ropa. También hervían la ropa en agua salada y peinaban con púas de hueso. Estas técnicas no eran perfectas, pero sí reducían la infestación. Hoy, puedes hacer mezclas similares con vinagre
hierbas secas o aceites esenciales en contextos sin acceso a productos comerciales. 6. Cuidado de heridas y medicina básica. Sabían tratar cortaduras con miel, ceniza, telas limpias. Usaban hierbas como la caléndula, el llantén o la milenrama para curar. Hacían cataplasmas, infusiones, aceites, ungüentos. La salud era empírica, sí, pero efectiva dentro de sus posibilidades. Y, sobre todo, actuaban rápido. No dejaban que una herida se solucione sola. 7. Control de desechos. Los baños eran letrinas externas, agujeros cubiertos con cal, o cubos que se vaciaban en zonas alejadas del pozo. También quemaban trapos sucios, cambiaban la paja de las camas y desinfectaban con humo o vinagre. La higiene era simple, pero constante, y eso hacía la diferencia. 8. Higiene emocional, limpieza interior. La limpieza no era solo física. Rezar, cantar, hablar, llorar, también eran formas de purificación. La espiritualidad ayudaba a liberar tensión, reducir miedo, sanar el alma. En tiempos donde no había psicólogos ni libros de autoayuda, esto era vital. ¿Y tú? ¿Cómo te cuidarías sin agua corriente? ¿Tienes jabón natural? ¿Sabes cómo purificar una herida? ¿Tienes paños, vinagre, bicarbonato, sal gruesa? ¿Sabes qué hierbas puedes usar para lavar o curar? La higiene no es un lujo. Es la diferencia entre vivir o enfermar. Y como los campesinos medievales sabían, quien se cuida bien en el invierno llega más fuerte la primavera. Sin electricidad, sin gas y sin calefacción, la diferencia entre una noche mortal y una noche soportable es una buena pila de leña. Para los campesinos medievales, el fuego era literalmente la línea entre la vida y la muerte. Pero no cualquier fuego, no cualquier madera. Había un conocimiento profundo, meticuloso, casi sagrado sobre cómo se recolectaba, almacenaba y usaba la leña. Hoy, ese conocimiento sigue siendo una de las habilidades más útiles que puedes adquirir. Leña, no todo es igual. Los campesinos sabían distinguir entre maderas duras, roble, haya, fresno, que ardían lento y caliente, y blandas, pino, abeto, sauce, que ardían rápido y daban poca duración. Las duras eran ideales para calefacción nocturna. Las blandas, para encender rápido o calentar agua. También sabían que la madera verde no servía, hacía más humo que calor. Por eso cortaban la leña en primavera o verano y la dejaban secar por meses bajo techos ventilados. 2. Recolección, trabajo anticipado. La leña no se cortaba en invierno, se almacenaba mucho antes. El refrán "la leña del invierno se corta en verano" era ley. Hacían turnos familiares o comunitarios para talar, partir, acarrear y apilar madera. Era un trabajo duro, pero estratégico. Si no tenías suficiente, no sobrevivías. 3. Tamaño, forma y almacenamiento. Partían la leña en trozos pequeños para encender y grandes para mantener el calor. La apilaban en forma de hileras, pirámides o círculos, siempre con buena ventilación, cubierta de lluvia pero expuesta al sol. Un mal almacenamiento podía pudrirla o llenarla de hongos. Tú hoy puedes aplicar esto en tu patio, balcón o incluso departamento con versiones mini. Una caja seca, con madera lista para emergencia. 4. Encendido eficiente. Tenían métodos infalibles: yesca seca, corteza de abedul, heno fino, musgo seco, trapos con grasa. Encendían con pedernal y hierro, o incluso con lupa solar en días claros. Practicaban técnicas de encendido en espiral, tipi o piso de fuego. Sabían que no bastaba con encender. Había que mantener, alimentar y apagar sin riesgos. 5. Fuego para múltiples usos. Un solo fuego servía para calentar el ambiente, cocinar la comida, hervir agua para limpieza, secar ropa, ahumar alimentos, iluminar la casa, atraer compañía. No existía la idea de desperdiciar fuego. Todo calor se aprovechaba. Incluso la ceniza tenía usos. 6. La ceniza, oro gris. No la tiraban. Usaban ceniza para fabricar jabón, conservar alimentos, como conservar huevos en ceniza, absorber olores, fertilizar campos, secar pies o ropa húmeda, mantener brasas vivas durante la noche. Era uno de los recursos más subestimados y más valiosos del hogar medieval. 7. Manejo de riesgos. El fuego era aliado y enemigo. Los campesinos sabían colocar piedras alrededor del hogar. Nunca dejaban fuego sin supervisión. Tenían cubetas con arena o agua cerca. Y todos,
Niños incluidos sabían cómo actuar si algo se incendiaba. En pleno invierno, un incendio podía dejarte sin hogar y sin refugio. Por eso, el respeto al fuego era total. 8. Aprendizaje para hoy. Tú puedes aplicar esto de forma inmediata. Aprende a encender fuego sin fósforos. Identifica maderas locales. Ten una reserva seca. Guarda yesca en bolsas impermeables. Aprovecha cada flama al máximo. Aprende a usar la ceniza, porque en un apagón prolongado, el fuego no será nostalgia, será necesidad. Los campesinos medievales nos enseñan que el fuego no se improvisa, se prepara, se honra, se cuida, y si lo haces bien, no solo tendrás calor, tendrás poder. ¿Cómo se educa a los niños sin escuelas, sin libros, sin internet y en medio del invierno? Para los campesinos medievales, la educación no era un salón con pupitres, era la vida misma. Cada día, cada tarea, cada historia junto al fuego era una lección. El invierno no pausaba la enseñanza, la transformaba. Y en muchos sentidos, lo que aprendían en esos meses marcaba sus vidas para siempre. 1. Aprender haciendo, la escuela del trabajo diario. Los niños no recibían clases teóricas. Aprendían observando, ayudando, imitando. Desde los 4 o 5 años ya sabían encender fuego, llevar leña, cuidar animales, preparar pan, trenzar cuerda, limpiar herramientas. No lo hacían como castigo, lo hacían como parte natural de su formación. El invierno, con su encierro forzoso, era una oportunidad para enseñar habilidades finas. Tejer, remendar, tallar madera, clasificar semillas, construir juguetes simples. 2. Los abuelos, los verdaderos maestros. Los mayores, con su experiencia y tiempo, eran los encargados de transmitir sabiduría oral. Contaban historias con lecciones ocultas sobre valentía, lealtad, supervivencia. Explicaban por qué una planta sana o enferma, cómo leer el cielo, cómo conservar comida sin que se pudra, cómo resolver disputas. Los niños absorbían ese conocimiento sin darse cuenta, y lo retenían porque venía cargado de emoción, voz, mirada, humanidad. 3. La tradición oral como biblioteca viva. No había libros, pero había cuentos, canciones, proverbios, oraciones, reglas no escritas. Todo se transmitía de generación en generación. Se recitaban genealogías familiares, se repetían versos sagrados, se memorizaban cuentos épicos. En esa repetición rítmica, los niños desarrollaban memoria, lenguaje, sentido del ritmo, pensamiento simbólico. Era una educación completa, sin aula. 4. Juegos con propósito. Los juegos eran simulaciones de la vida real. Imitar el trabajo del campo, cuidar animales de juguete, construir refugios con ramas. Cada juego preparaba para una tarea futura. Los adultos los observaban, corregían suavemente, alentaban la creatividad. El juego era diversión, pero también entrenamiento. 5. Valores antes que datos. No se enfocaban en fechas ni fórmulas. Se enfocaban en valores, obediencia, esfuerzo, humildad, gratitud, astucia, cooperación. Un niño que aprendía a compartir leña, a ayudar a su madre, a escuchar a su abuelo, ya estaba aprobado para el mundo medieval. Y esos valores, a menudo, son los que más nos faltan hoy. 6. Aprender con las estaciones. El invierno enseñaba paciencia, resistencia, espera. Era una clase de vida lenta, pero profunda. Los niños entendían que había un ritmo, que todo tenía su momento, que la primavera no se puede forzar. Esa conciencia temporal formaba su carácter. Hoy, en un mundo instantáneo, recuperar esa percepción del tiempo cíclico puede ser una forma poderosa de enseñar a nuestros propios hijos. 7. Educación sin dependencia tecnológica. Sin pantallas, sin apps, sin enchufes. Pero con más atención, más presencia, más participación. Los niños medievales miraban de verdad, escuchaban de verdad, tocaban, olían, saboreaban lo que aprendían. No lo olvidaban fácilmente. Hoy, volver a métodos sensoriales, prácticos, colaborativos puede dar frutos donde la tecnología falla. 8. ¿Qué podemos hacer nosotros? Leer en voz alta, enseñar a través de tareas, invitar a los abuelos a contar historias, valorar los errores como parte del aprendizaje, priorizar los valores sobre los resultados, porque la verdadera educación no es lo que se enseña, es lo que se transmite, y se queda para siempre.
Los campesinos medievales criaban hijos sabios sin tener títulos. Y hoy, tú puedes crear una educación más humana, más profunda, incluso sin salir de casa. Porque enseñar no es dar información, es formar personas que puedan resistir el invierno dentro y fuera de ellos. Imagina estar rodeado de oscuridad total, sin luces artificiales, sin teléfonos, sin interruptores. Solo tú, la noche y el silencio. Para los campesinos medievales, cada atardecer marcaba el inicio de una batalla, la lucha contra el frío, el miedo y la soledad. Sin embargo, no temían la noche, la aceptaban, la conocían y sabían cómo vivir dentro de ella. En esta sección, te mostraré cómo sobrevivían a la oscuridad más absoluta y cómo tú puedes preparar tu hogar y tu mente para cuando la luz se apague. 1. Oscuridad real. La noche medieval era negra, sin farolas, sin contaminación lumínica, sin pantallas. Solo las estrellas y la luna iluminaban. Si había nubes, era como estar encerrado con los ojos vendados. Esta oscuridad profunda tenía efectos psicológicos. Aumentaba el silencio, amplificaba los sonidos. El crujir de la madera, el aullido de un perro, el viento, todo se sentía más intenso. Por eso, sabían que debían prepararse para dormir y para resistir emocionalmente. 2. Iluminación sin electricidad. Usaban 3 fuentes principales. Velas, hechas de cera de abeja o sebo animal. Escasas, caras, preciosas. Lámparas de aceite, hechas con barro o metal, alimentadas con grasa animal. Antorchas y braseros, para iluminar zonas amplias o exteriores. La luz se concentraba en una sola habitación. Todos se reunían allí, maximizando el calor y el uso de la iluminación. No se gastaban luces en cuartos vacíos. 3. Organización del tiempo nocturno. Sin reloj, sabían la hora por la posición de las estrellas, la forma del fuego, la duración de una vela específica. El ritmo era natural. Dormían más. Pero aquí viene algo fascinante. Muchos dormían en 2 fases. 4. El sueño bifásico. Dormían unas 4 horas, despertaban durante 1 o 2 horas y luego volvían a dormir otras 3 o 4. En ese lapso intermedio, llamado la vigilia, rezaban, cocinaban, hablaban, tenían intimidad, reflexionaban. Era un momento sagrado. Hoy, estudios muestran que este patrón de sueño bifásico es natural en condiciones sin luz artificial, y algunos supervivencialistas modernos lo están recuperando. 5. Actividades nocturnas. Durante las primeras horas de oscuridad, se contaban historias, se tejía o remendaba ropa, se preparaban herramientas, se cocinaba para el día siguiente, se planeaban tareas del amanecer. El fuego no solo calentaba, era el teatro, la escuela, la televisión. Alrededor de él, la noche se volvía menos intimidante. 6. Seguridad en la noche. El anochecer era momento de vigilancia. Se aseguraban puertas, se protegía el ganado, se cerraban bien las trampillas. En algunas aldeas, se asignaban turnos nocturnos para vigilar posibles saqueos o lobos. Dormían ligeros, con un oído atento. Y si algo pasaba, se despertaban todos. 7. La noche como espacio de introspección. Sin distracciones modernas, la oscuridad era también un tiempo de silencio interior. Rezar, pensar, recordar. La noche era un santuario. Y por eso, muchas personas encontraban allí consuelo, consagración o incluso visión. Tú puedes recuperar eso. Apaga las pantallas. Enciende una vela. Quédate contigo mismo. Hay sabiduría en la sombra. 8. Prepararte tú para la oscuridad. Hoy puedes aplicar varias de sus estrategias. Ten velas, aceite, linternas, baterías. Organiza una habitación central para noches sin luz. Aprenda a moverte en la oscuridad con seguridad. Adopta un horario de sueño más natural. Encuentra paz en el silencio nocturno. Los campesinos medievales nos enseñan que la oscuridad no es enemiga, es maestra. Y si aprendes a habitarla, no te dominará el miedo, sino la calma. Imagina que estás sin señal, sin GPS, sin brújula digital. El cielo está nublado. No tienes mapas. ¿Sabrías orientarte? Los campesinos medievales no tenían Google Maps, y sin embargo, nunca estaban perdidos, porque sabían leer el mundo, el cielo, el viento, el terreno, el comportamiento de los animales, la posición del sol, y no necesitaban tecnología para hacerlo. Su tecnología era su memoria, sus sentidos y su atención al detalle.
En esta sección, aprenderás cómo se orientaban los campesinos medievales y cómo tú puedes recuperar esa capacidad dormida. Porque cuando el sistema falla, lo más valioso no es el dispositivo, es el conocimiento. 1. Conocer el territorio como forma de vida. Los campesinos conocían cada rincón de su aldea, de sus campos, de sus bosques. Caminaban los mismos senderos todos los días. Sabían dónde crecía cierta planta, dónde anidaban los pájaros, por dónde pasaba el arroyo aunque estuviera cubierto de nieve. No porque fueran exploradores, porque su vida dependía de eso. Sembraban, recolectaban, cortaban leña, pastoreaban animales. Y todo eso requería un conocimiento íntimo del terreno. Hoy hemos perdido esa conexión, pero podemos recuperarla. Observando, caminando, escuchando, volviendo a ver lo que siempre estuvo ahí. 2. La posición del sol, reloj y brújula natural. Sabían orientarse solo viendo la luz del día. Amanecer igual a este, atardecer igual a oeste. A mediodía, el sol está en el sur, en el hemisferio norte. Además, conocían la duración del día a lo largo del año. En invierno, el sol salía más tarde y se ocultaba antes. Eso influía en sus jornadas de trabajo, su planificación, su energía. Hoy tú puedes empezar a observar los horarios de luz en tu zona. Puedes identificar en qué punto exacto aparece y desaparece el sol cada día. Eso es volver a leer el tiempo natural. 3. La noche y las estrellas. Día ancestral. Las noches despejadas eran su GPS estelar. El campesino promedio no era astrónomo, pero sabía identificar la osa mayor, la osa menor, la estrella polar. Sabía que esa estrella, en el norte, nunca se movía, y que apuntar hacia ella te daba dirección fija. También sabían que ciertas constelaciones aparecían solo en invierno o en verano, y eso les decía en qué parte del año estaban, sin calendario. Hoy puedes aprender lo mismo con apps al principio y luego dejar de usarlas. Memoriza el cielo. Vuelve a mirarlo como un mapa. 4. El viento y su lenguaje. El viento no era solo aire, era un mensajero. Cambios en su dirección, temperatura y humedad les decían si venía una tormenta, si el clima iba a cambiar, desde qué dirección soplaba. El viento del norte traía frío, el del sur, humedad, el del este, sequía, el del oeste, lluvia. Cada región tenía su interpretación, pero todos sabían leerlo. Tú puedes empezar hoy. Observa hacia dónde se mueven las hojas. Cuando cambia el sonido del viento, ¿cómo reacciona tu cuerpo? El viento habla. Solo tienes que escucharlo. 5. El lenguaje del agua. Sabían que el musgo crece más en la cara norte de los árboles en el hemisferio norte, que los arroyos bajan al este o sur, que la niebla se acumula en los valles. Sabían encontrar agua sin verla, escuchando, tocando la tierra, siguiendo animales, y también sabían evitar encharcamientos, zonas peligrosas o lugares donde la nieve se acumulaba más. Orientarse era también sobrevivir sin mojarse, sin hundirse, sin perder energía en rutas malas. 6. Los animales como brújulas vivas. Las aves migraban según las estaciones. Los perros olfataban el camino. Las vacas se negaban a cruzar zonas peligrosas. Los insectos indicaban humedad o podredumbre. Observar animales era leer el mundo. Y si no había sol ni estrellas, todavía había vida alrededor indicando hacia dónde ir. 7. Huellas, sombras y señales. Un campesino podía leer huellas como tú lees mensajes de texto. Sabía si alguien pasó, hace cuánto, hacia dónde. También sabía interpretar sombras, su longitud, dirección, forma. A veces colocaban palos en el suelo y marcaban con piedras las sombras a diferentes horas. Era su reloj solar improvisado. Y marcaban árboles, piedras, caminos con símbolos que solo los locales entendían. Una rama torcida, una cuerda, una piedra pintada. Hoy, puedes crear tu propio sistema de marcas. Puedes entrenarte en lectura de huellas. Puedes practicar tu orientación sin depender de baterías. 8. La intuición construida. No era magia, era experiencia acumulada. Con el tiempo, un campesino sentía cuando iba mal, cuando el camino no era el correcto, cuando algo estaba fuera de lugar. Esa intuición era un sistema inconsciente de señales percibidas, sonidos, humedad, olores, presión del aire. Tú puedes desarrollar lo mismo, pero necesitas salir, observar, equivocarte, corregir, volver a intentar. ¿Y tú? ¿Sabrías volver a casa sin tu teléfono? Hazte estas preguntas. ¿Puedes señalar el norte sin ayuda?
¿Sabes cuándo cambia la dirección del sol en tu ciudad? ¿Tienes al menos una constelación memorizada? ¿Sabes leer una huella? ¿Puedes identificar el sonido del viento que anuncia tormenta? Si no, empieza hoy. Porque si alguna vez te pierdes en la oscuridad, literal o figurada, no habrá una app que te salve. Te salvará lo que sabes, lo que has practicado, lo que recuerdas. Y como los campesinos medievales demostraron, el mundo está lleno de señales. Solo hay que volver a verlas. ¿Qué harías sin supermercados, sin abrigos térmicos, sin calefacción, sin fertilizantes y sin compañía? Para los campesinos medievales, la respuesta tenía patas, plumas o pezuñas. Los animales eran mucho más que comida. Eran abrigo, fuerza, calor, fertilizante, compañía, alarma, economía y a veces, familia. En un invierno sin tecnología, sin comodidades, los animales eran aliados indispensables para la supervivencia. Hoy veremos qué rol tenían en la vida medieval y cómo tú puedes recuperar esa relación estratégica incluso en la ciudad. 1. Más que comida, compañeros de resistencia. Las gallinas daban huevos, sí, pero también avisaban de intrusos. Los perros no eran solo para pastoreo, calentaban los pies por la noche y alertaban de cualquier sonido. Los gatos cazaban ratones que contaminaban los granos almacenados. Los animales no estaban fuera de la vida campesina, estaban dentro del hogar, del ciclo, de la lógica de vida. 2. El calor corporal, calefacción con patas. En las noches más frías, los campesinos metían animales pequeños dentro de casa. No por cariño, aunque lo había, sino por eficiencia. Una cabra podía aumentar la temperatura interior 2 o 3 grados. Un cerdo, más. Las gallinas generaban calor constante y estable. Dormir junto a un perro era como tener una bolsa de agua caliente, viva. Los animales eran una fuente renovable y constante de calor, y sabían cómo usarla. 3. Vestimenta, de la lana al cuero. Las ovejas no se mataban por su carne, se esquilaban por su lana año tras año. Esa lana era hilada, tejida y transformada en capas térmicas. Las cabras daban pelo más grueso. Los conejos, piel suave para guantes o forros. Cuando un animal moría, nada se desperdiciaba. La piel se curtía, los huesos se usaban como herramientas, el sebo para hacer velas o jabón. Hoy, usar pieles puede ser polémico, pero entender su valor histórico es esencial. No era moda, era supervivencia. 4. Producción diaria y continua. Las vacas daban leche. La leche se transformaba en queso, manteca, suero. Las gallinas, huevos incluso en invierno. Las cabras eran más resistentes al frío y a enfermedades. Producían menos que las vacas, pero no necesitaban tanto. Los animales daban comida diaria sin matanza. Esa lógica es una lección vital. Si puedes obtener alimento de forma continua, puedes vivir más tiempo con menos recursos. 5. Alarma natural y defensa. Los perros ladraban ante sonidos inusuales. Las gallinas se alteraban si se acercaba un zorro. Los gansos chillaban si alguien extraño merodeaba. En un mundo sin policía, sin cámaras, sin alarma, los animales eran tu sistema de seguridad. Y lo mejor, no fallaban por falta de energía. 6. Transporte y fuerza. Caballos, burros y bueyes tiraban carretas, llevaban madera, labraban la tierra. Pero incluso perros grandes arrastraban pequeños trineos, ayudaban a buscar leña e incluso transportaban bolsas. En muchos pueblos del norte, los perros eran entrenados para arrastrar cargas ligeras. Y en invierno, cada kilo de ayuda hacía la diferencia. 7. Fertilizantes y biocombustibles. Los excrementos no se desechaban. Se mezclaban con paja, ceniza y se usaban para fertilizar campos. El estiércol seco también servía como combustible cuando no había suficiente leña. En aldeas sin bosque, esto era común. Hoy, en permacultura y agricultura regenerativa, estos métodos están resurgiendo. 8. Economía autosuficiente. Los animales no solo alimentaban, permitían comerciar. Huevos, leche, lana, carne, pieles. Todo podía ser truequeado. Y más importante aún, se reproducían. Tener un gallinero bien manejado era tener una fuente constante de alimento y valor. Hoy, incluso en un patio pequeño, puedes criar gallinas. O al menos, aprender de su lógica de gestión y cuidado. 9. Conexión emocional y compañía. En invierno, la soledad puede ser tan peligrosa como el frío. Y los campesinos lo sabían. Hablar con el perro, acariciar a una cabra,
escuchar a las gallinas. Todo eso calmaba, daba sentido, humanizaba la oscuridad. Esa conexión emocional también es parte de la supervivencia. ¿Y tú? ¿Qué animales tienes cerca? ¿Podrías tener gallinas? ¿Un perro entrenado? ¿Aprender a hacer compost con estiércol? No necesitas vivir en el campo para aplicar estas ideas, pero necesitas abrirte a esa lógica ancestral. La naturaleza no es adorno, es aliada, y en tiempos de crisis, los animales pueden darte abrigo, comida, defensa, compañía y hasta esperanza. ¿Qué haces cuando no hay gobierno, electricidad, bancos ni supermercados? Pero si tienes 30 vecinos igual de decididos a sobrevivir. Los campesinos medievales ya conocían la respuesta. Construían comunidad, no por ideología, por pura necesidad. Las aldeas eran sistemas vivos, sostenibles y colaborativos. Sin ayuda mutua, no había futuro. Y lo más poderoso es que ese modelo sigue siendo aplicable hoy. En esta sección descubrirás cómo funcionaban esas comunidades autosuficientes, qué reglas seguían, y cómo tú puedes empezar a formar la tuya antes de que lo necesites. 1. La aldea comunidad de supervivencia. Una aldea medieval no era solo un conjunto de casas. Era una red interconectada de habilidades, recursos, personas y roles. Cada miembro aportaba. El panadero, el herrero, el pastor, el tejedor, el médico, el curandero, el maestro, el sacerdote. No había competencia. Había colaboración. Porque si uno caía, todos caían. 2. División funcional de tareas. Las tareas no se improvisaban. Estaban organizadas por necesidad, edad, género y capacidad. Niños recolectaban ramas o daban de comer a los animales. Mujeres cocinaban, hilaban, cuidaban. Hombres reparaban, cazaban, transportaban. Ancianos transmitían conocimiento y cuidaban a los más pequeños. El sistema era tan eficiente como orgánico. Todos sabían qué hacer, cuándo hacerlo y por qué era vital. 3. Autonomía local completa. Las aldeas no dependían de las ciudades. Cultivaban su comida, fabricaban sus herramientas, tejían su ropa, construían sus casas, intercambiaban entre sí, organizaban ferias o mercados estacionales. Y si había una crisis, resistían como unidad. Hoy, crear una mini aldea urbana o rural no significa aislarse, significa organizarse, compartir funciones, complementarse. 4. Sistemas de apoyo en invierno. Durante el frío, la cooperación se intensificaba. Se compartía leña, se rotaban braseros, se turnaban para cuidar a los enfermos, se cocinaba en conjunto, se vigilaba por turnos. Nadie moría congelado si la comunidad funcionaba. Y eso no era caridad, era estrategia. 5. Códigos éticos claros. No había leyes escritas, pero sí principios. Ayuda mutua obligatoria. Prohibido acaparar recursos esenciales. Respeto a los ancianos y débiles. Castigo social a quien rompía la armonía. Estas reglas no eran impuestas, eran vividas, porque la comunidad entendía que sin cohesión no había invierno que se superara. 6. Espacios comunes y liderazgo natural. Las plazas, iglesias o fogones eran puntos de reunión. Allí se tomaban decisiones colectivas. Se compartían novedades. Se organizaban tareas urgentes. El liderazgo no venía del poder. Venía de la sabiduría, del ejemplo, de la confianza. Hoy puedes replicar esto en tu barrio, tu comunidad online, tu grupo de confianza. Lo importante no es el tamaño, es el vínculo. 7. Economía de intercambio, resiliencia sin dinero. En una aldea, el dinero era útil, pero no imprescindible. Se intercambiaba trabajo por comida, leña por lana, manteca por pan. Los bienes eran bienes reales, y las deudas eran personales, no bancarias. Tú puedes crear un sistema de trueque local, o tener un grupo de habilidad compartida. Alguien cose, otro cocina, otro arregla, otro cuida. 8. La comunidad como protección emocional. Estar juntos no era solo útil, era esencial para el alma. La tristeza, el duelo, la ansiedad se manejaban en grupo. El canto, la fe, el juego, la conversación, todo era colectivo. Hoy, en una sociedad cada vez más individualista, recuperar el espíritu de comunidad es el mayor acto de preparación. ¿Y tú? ¿Estás construyendo tu aldea? Piensa, ¿tienes con quién compartir una olla de sopa si todo falla? ¿Quién cuida a tus hijos si tú enfermas? ¿Quién arregla tu puerta si se rompe en medio de frío? ¿Con quién podrías resistir un invierno largo?
y salir fortalecido. Si no tienes esas respuestas, empieza hoy. Los campesinos medievales sabían que solos no eran nada, pero juntos eran invencibles. ¿Qué haces cuando no puedes llamar a la policía? No hay cámaras de seguridad, no tienes cerraduras eléctricas y la noche se vuelve peligrosa. Los campesinos medievales no vivían en paz permanente. Había ladrones, animales salvajes, conflictos armados, y no tenían a quién llamar. Lo que tenían era organización, ingenio y principios colectivos. Su sistema de seguridad era artesanal, comunitario y profundamente eficaz. En esta sección verás cómo protegían sus hogares, animales, herramientas y vidas. Y lo más importante, cómo puedes adaptar esas ideas hoy, sin necesidad de tecnología. 1. La vigilancia era compartida. En cada aldea, todos eran responsables de la seguridad. No había guardias contratados. Había turnos, acuerdos, señales entre vecinos. Se organizaban para patrullar los bordes de la aldea en las noches más críticas. Se hacían fogatas visibles. Se usaban sonidos preestablecidos como alarma, un cuerno, un golpe a una piedra, el ladrido repetido de los perros. Hoy, eso se puede adaptar con grupos de WhatsApp, redes vecinales o vigilancia por turnos en comunidades rurales o barrios vulnerables. 2. El entorno como defensa natural. Las casas estaban ubicadas estratégicamente, sobre pequeñas elevaciones, lejos de puntos ciegos, rodeadas de árboles, zanjas o muros naturales. Los accesos eran limitados y fácilmente defendibles. Se plantaban zarzas o arbustos espinosos para evitar que alguien pudiera acercarse sin hacer ruido. Tú puedes usar estos principios hoy. Plantas defensivas bajo ventanas. Focos con sensor de movimiento. Muebles estratégicos para bloquear entradas si es necesario. Rejas naturales que también embellecen el hogar. 3. Puertas, trancas y trampillas. Las puertas medievales eran de madera gruesa, reforzadas con barras de hierro y aseguradas con trancas desde dentro. Muchas tenían doble hoja para permitir vigilancia sin abrir del todo. También usaban trampillas en el techo o subsuelos para ocultarse o escapar en caso extremo. Hoy, una buena tranca, un pestillo manual y saber cómo reforzar una puerta con elementos simples, una escoba, una cuerda, una tabla, es oro en una crisis. 4. Los perros. Sistema de alarma vivo. Un perro bien entrenado valía más que un arma. Avisaba antes de que algo pasara. Disuadía con su sola presencia. Y, si era necesario, defendía. El campesino medieval criaba al perro para que conociera cada sonido del campo, cada olor extraño. No era mascota, era aliado. Hoy, un perro protector sigue siendo una de las herramientas de seguridad más efectivas del mundo. 5. Luz, fuego y sombra. La iluminación era táctica. Una antorcha en la puerta indicaba todo está bien. 2 antorchas, algo ocurre. El fuego también marcaba presencia. Ningún saqueador se acercaba a un hogar donde había movimiento y fuego encendido. La oscuridad total, en cambio, podía ser una trampa. A veces fingían que la casa estaba vacía, para sorprender al intruso desde dentro. Hoy, saber cómo jugar con la luz, las sombras y los horarios puede darte ventaja si no hay electricidad. 6. Armas simples, pero efectivas. No todos tenían espadas, pero sí garrotes, herramientas afiladas, hondas, piedras, cuchillos grandes, y sabían usarlos con precisión. No entrenaban como guerreros, pero sí como protectores. Todos sabían defender su hogar si era necesario. Hoy, sin necesidad de violencia, puedes entrenarte en defensa personal, usar herramientas domésticas con inteligencia y mantener a mano lo esencial. 7. El respeto como primera defensa. La reputación lo era todo. Un hogar respetado era menos vulnerable. Los campesinos sabían que mostrar fortaleza, unidad, disciplina, vigilancia, disuadía a cualquiera. No presumían de lo que tenían, pero tampoco parecían débiles. Hoy, esto se traduce en tener límites claros, presencia activa y una red social sólida. 8. ¿Y tú? ¿Estás listo para proteger lo que amas? Hazte estas preguntas. ¿Tienes cómo reforzar una puerta en segundos? ¿Sabes qué harías si alguien intenta entrar en medio de la noche? ¿Tienes una red de vecinos que te cubra las espaldas? ¿Tu casa grita fácil de entrar o mejor seguir de largo? La defensa medieval no era violencia, era prevención, era estrategia, era inteligencia colectiva. Porque en el frío más cruel, con hambre, oscuridad y miedo, lo único que te queda es tu hogar, tu gente y tu capacidad de cuidarlos.
Y como los campesinos medievales sabían, no hay paz sin preparación, y no hay libertad sin seguridad. Sin doctores, sin hospitales, sin antibióticos, ¿cómo curaban una fiebre, una herida, una infección? Para los campesinos medievales, la salud dependía de lo que sabían, lo que cultivaban y lo que creían. Y aunque muchas creencias eran supersticiosas, muchos de sus remedios caseros eran increíblemente eficaces. En esta sección descubrirás qué plantas usaban, cómo preparaban sus medicinas y qué puedes aplicar tú hoy, con ingredientes simples para tener tu botiquín natural en casa. 1. La salud como responsabilidad familiar. No había atención médica pública. Cada familia debía saber cómo curar lo básico: fiebre, diarrea, tos, dolor de muelas, heridas, infecciones. Y esto no era opcional. Se aprendía desde niños. Se transmitía entre generaciones. Lo sabías o lo sufrías. Hoy, muchos no saben ni cómo usar un té para aliviar un resfriado. Y eso, en una crisis real, puede costar caro. 2. Hierbas medicinales básicas y sus usos. Algunas de las plantas más comunes en la vida campesina medieval siguen siendo efectivas hoy. Manzanilla, calmante, antiinflamatoria, ideal para el estómago y el sueño. Ortiga, rica en hierro, depurativa, buena para dolores articulares. Ajo, antibiótico natural, antiviral, antifúngico. Salvia, antiséptica, desinfectante bucal, para encías inflamadas. Caléndula, regenera piel, alivia heridas y quemaduras leves. Llantén, cicatrizante, para picaduras, cortes, ojos irritados. Milenrama, para detener sangrados, aliviar dolores menstruales. Cada campesino tenía un pequeño jardín medicinal. Hoy puedes hacerlo en macetas. Es tu farmacia viva. 3. Cataplasmas, infusiones y ungüentos. No tomaban pastillas. Preparaban infusiones, hojas o flores en agua caliente. Decocciones, raíces hervidas más tiempo. Cataplasmas, hojas machacadas aplicadas sobre heridas. Ungüentos, hierbas cocidas en grasa o aceite. La grasa animal, como manteca o sebo, era usada como base para pomadas. La cera de abejas también. Todo se mezclaba con plantas y se guardaba en frascos de barro o madera. 4. La miel como medicina universal. No era solo un alimento, era una medicina estrella. Antibacteriana, conservante, base de jarabes, tratamiento para heridas abiertas. Aún hoy, la medicina moderna reconoce sus beneficios, y los campesinos lo sabían siglos antes. 5. El vinagre de sidra. Era uno de los líquidos más utilizados, para limpiar heridas, como tónico digestivo, para bajar la fiebre, para desinfectar. Lo hacían en casa con manzanas fermentadas. Tú también puedes prepararlo y usarlo como base de tu botiquín natural. 6. Tratamiento del dolor sin fármacos. No había analgésicos modernos, pero sí sabían usar compresas calientes /diagonal frías, aplicar corteza de sauce, precursora de la aspirina, hacer masajes con aceite de romero, utilizar baños de pies con sal y hierbas, y sobre todo, sabían descansar. Sabían que el cuerpo necesitaba tiempo, y que forzarlo solo empeoraba todo. 7. Higiene básica como medicina preventiva. Evitar infecciones era prioridad. Lavaban heridas con agua hervida y sal, usaban paños limpios y quemaban los trapos infectados. Usaban vinagre, ceniza, arcilla o carbón como antisépticos. Mantenían uñas cortas, pies secos y ropa interior limpia. Hoy, muchas enfermedades comunes se previenen igual, con hábitos, no con medicinas. 8. La fe, el poder de la mente y el entorno emocional. También creían en el poder de la palabra, el toque, la oración. Rezar, confiar, sentir que estaban protegidos, reducía el estrés, mejoraba el descanso, ayudaba a sanar. Y hoy sabemos que el entorno emocional influye directamente en el sistema inmune. La sabiduría medieval lo intuía, aunque no tuviera nombres científicos para explicarlo. ¿Y tú? ¿Puedes curarte sin pastillas? Pregúntate, ¿sabes qué hierba usar si te duele el estómago? ¿Tienes ajo, miel y vinagre en casa? ¿Puedes preparar una infusión relajante para dormir mejor? ¿Tienes una pomada natural para quemaduras? ¿Puedes curar una pequeña herida sin correr a la farmacia? Si no, empieza a aprender hoy. No necesitas vivir en el bosque. Solo necesitas volver a mirar la naturaleza como lo hacían ellos, como una aliada. Porque cuando no hay doctores, el conocimiento cura.
Y como los campesinos medievales sabían, el remedio no está lejos, está en tus manos. ¿Qué haces cuando todo se congela, la comida escasea, la oscuridad no cede y el miedo se instala? Para los campesinos medievales, la respuesta no era solo física, era espiritual, era ritual. La fe no era una opción decorativa, era una herramienta de supervivencia tan importante como el fuego o el pan. En los meses más oscuros del año, cuando la muerte rondaba las aldeas, los rituales se convertían en el lenguaje que les permitía resistir, comprender y mantener la esperanza. En esta sección explorarás las creencias, rezos, celebraciones y gestos simbólicos con los que atravesaban el invierno, y cómo tú también puedes crear rituales personales que te den fuerza emocional, sentido y paz en medio de la incertidumbre. 1. El invierno como símbolo de prueba. Para los campesinos medievales, el invierno no era solo una estación. Era una metáfora del dolor, la escasez, la prueba divina, el castigo o el renacimiento. Sabían que el mundo se dormía, que la vida parecía esconderse, que la muerte acechaba más cerca, pero también sabían que después venía la primavera, que la oscuridad no duraba para siempre, y por eso creaban rituales para sostener esa esperanza. 2. La oración como resistencia. Las oraciones no eran solo palabras, eran escudos mentales, repetidas una y otra vez mientras se cocinaba, tejía, sembraba. Se recitaban fórmulas sagradas para pedir protección, salud, calor y alimento. Rezar mantenía la mente ocupada, conectada a algo superior y lejos del miedo. Era una forma de afirmarse frente a lo desconocido. Hoy, una oración, un mantra, una afirmación o una reflexión personal puede tener el mismo efecto psicológico: centrarte, darte fuerza y enfocar tu mente. 3. Celebraciones en medio de la oscuridad. Incluso cuando todo era frío y escasez, celebraban, porque sabían que la alegría era un acto de resistencia. Solsticio de invierno. Celebraban el regreso del sol, el nacimiento de la luz. Navidad, en su forma cristiana, una promesa de redención y esperanza. Imbolc, en tradiciones celtas, el despertar de la tierra, los primeros brotes bajo la nieve. Encendían velas, compartían comida, aunque fuera poca, contaban historias. Sabían que celebrar era un acto de supervivencia espiritual. 4. Rituales familiares nocturnos. Cada noche, antes de dormir, muchas familias encendían una vela protectora. Hacían el signo de la cruz sobre la puerta. Se encomendaban a un santo patrono. Recitaban el nombre de cada miembro para blindar a la familia. Era una forma de cerrar el día, mantener el alma tranquila y, sobre todo, proteger el sueño, que era vulnerable y sagrado. 5. Amuletos y objetos protectores. Colgaban ramitas de romero en las entradas. Usaban cruces de madera, imágenes talladas, medallas, figuras de animales. Cada objeto tenía un sentido: proteger la casa, atraer la fertilidad, ahuyentar el mal, recordar a los muertos. Hoy puedes hacer lo mismo con un objeto simbólico, una foto, una palabra escrita en la pared. El símbolo no es superstición, es foco, es intención. 6. Narrativas que daban sentido al sufrimiento. No decían, esto es injusto. Decían, esto tiene una razón. Creían que el frío purificaba, que el hambre enseñaba gratitud, que la enfermedad fortalecía el alma. ¿Era real? ¿Era justo? Tal vez no, pero esa narrativa les permitía resistir, sentir que todo tenía sentido. Y en épocas modernas de crisis, esas narrativas pueden ser nuestra salvación emocional. 7. Actos simbólicos que daban control. Hacían rituales con agua bendita rociada sobre la puerta, pan compartido en nombre de un ancestro, primeras semillas puestas bajo la nieve como voto de fe. Eran pequeños gestos que daban sensación de control en medio del caos. Y eso es vital para la salud mental. Tú puedes crear los tuyos, escribir un deseo y quemarlo, guardar una prenda para el futuro, poner una vela por cada meta. 8. La comunidad como templo viviente. La fe no era individual, se compartía, cantaban juntos, lloraban juntos, rezaban por los que habían muerto, daban gracias por seguir vivos, se bendecían mutuamente, pedían perdón, hacían promesas. Todo eso no curaba el frío, pero curaba el corazón. ¿Y tú? ¿Tienes rituales que te sostienen? Pregúntate, ¿cómo cierras tu día? ¿Tienes palabras que te reconfortan? ¿Tienes una práctica espiritual, emocional o simbólica? ¿Celebras incluso cuando no hay nada grande que celebrar?
Los campesinos medievales sabían que el alma también necesita abrigo, y lo tejían con gestos, con historias, con símbolos. Porque cuando todo tiembla, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que tiene un porqué. Y como ellos sabían bien, el invierno se sobrevive con cuerpo, pero se vence con espíritu. ¿Cómo te mantienes caliente cuando no hay calefacción, no hay telas sintéticas, y el invierno parece no terminar nunca? Para los campesinos medievales, la ropa no era moda, era supervivencia. Y cada prenda era una herramienta diseñada con sabiduría, con estrategia y con amor. En esta sección vas a descubrir cómo confeccionaban su ropa, qué materiales usaban, cómo sobrevivían con muy pocas prendas, y cómo tú puedes aprender a construir un guardarropa resistente, útil y sostenible, sin depender de la industria moderna. 1. Vestir por necesidad, no por estética. El campesino medieval tenía pocas prendas, a veces una sola muda de ropa de invierno, pero cada pieza estaba pensada para durar y proteger. Camisas interiores de lino, túnicas de lana, capas largas, capuchas, calzas ajustadas, botas de cuero. No importaba si combinaban, importaba que funcionaran. Y eso es algo que deberíamos recuperar hoy. 2. La lógica de las capas. No usaban ropa gruesa, sino múltiples capas. Primera capa, lino o algodón fino, absorbe sudor y mantiene piel seca. Segunda capa, lana, retiene calor incluso mojada. Tercera capa, cuero, cera o lana prensada, corta el viento, repele agua. Este sistema de capas sigue siendo la base de la ropa de montaña actual, y tú puedes aplicarlo con ropa casera, sin gastar en tecnología textil moderna. 3. Materiales naturales, poderosos y disponibles. Usaban lo que tenían a mano. Lino, fresco en verano, aislante en invierno, fácil de lavar. Lana, caliente e incluso húmeda, elástica, duradera. Cuero, resistente, flexible, perfecto para zapatos, cinturones, capas exteriores. Pelo animal, como cabra o conejo usado en rellenos o tejidos especiales. Hoy, estos materiales están volviendo en movimientos de ropa sostenible, porque lo natural resiste mejor el tiempo y el frío. 4. Hecho a mano, reparado con orgullo. No tiraban ropa, la reparaban, una y otra vez. Zurcían, remendaban, parchaban. Las madres enseñaban a coser desde niños. Las abuelas eran maestras del hilado. Los hombres sabían curtir cuero, cortar, adaptar prendas. Cada prenda contaba una historia, y cada remiendo era símbolo de ingenio, no de pobreza. Tú también puedes aprender lo básico: coser un botón, reparar una costura, reforzar un dobladillo. 5. Accesorios funcionales, más que detalles. Capuchas largas, protegían cabeza, cuello y servían como bufanda. Guantes sin dedos, permitían trabajar sin congelarse. Polainas, cubrían las piernas hasta la rodilla, hechas de lana o cuero. Cinturones de cuerda o tela, ajustaban la ropa, aumentaban calor. Hoy, muchos de estos accesorios vuelven en ropa táctica o de trabajo, pero el concepto medieval sigue siendo el mismo: máxima utilidad, mínimo gasto. 6. Ropa para dormir, abrigo, no pijama. Dormían con casi toda la ropa puesta. A veces solo se quitaban la capa exterior, pero dejaban puestas todas las interiores. Los pies siempre cubiertos, la cabeza protegida. La cama tenía mantas de lana, pieles, heno seco. No se dormía desnudo. Hoy, si no tienes calefacción, esta estrategia te permite conservar calor sin gastar energía. 7. Aseo y cuidado textil sin lavadora. Lavaban con agua caliente, jabón de ceniza o grasa animal y cepillos de mano. Enjuagaban en ríos o barriles. Secaban al sol o junto al fuego. Pocas prendas, pero bien cuidadas, duraban años. Hoy, puedes lavar a mano con agua caliente, bicarbonato y jabón natural, y colgar en interiores usando la lógica medieval de ventilación cruzada. 8. Diseño simple, pero ingenioso. Cada prenda era fácil de fabricar, adaptar, remendar, sin cierres, sin cremalleras. Todo eran nudos, cinturones, broches de madera o hueso. Esto les daba flexibilidad. Podían ajustar tallas, agrandar capas, compartir ropa. Tú puedes crear tus propias prendas con patrones medievales simplificados. Hay movimientos enteros de costura histórica que rescatan estas técnicas. ¿Y tú? ¿Podrías vestirte sin depender del shopping? Pregúntate, ¿tienes ropa térmica que funcione sin electricidad?
¿Sabes qué materiales abrigan incluso mojados? Puedes coser un agujero o reforzar una prenda. ¿Cuántas capas necesitas para pasar una noche a 0 grados sin calefacción? Los campesinos medievales nos enseñan que la ropa es una herramienta, y como toda herramienta, debe elegirse bien, cuidarse y no subestimarse, porque cuando el invierno es real, la estética desaparece, y lo único que importa es que sigas caliente. ¿Cómo comes cuando no hay refrigerador, no hay supermercados y todo está cubierto de nieve? Para los campesinos medievales, la respuesta era clara: conservar, fermentar, transformar. En esta sección descubrirás cómo almacenaban comida durante meses, qué técnicas usaban para fermentar, secar o encurtir, y cómo tú puedes aprender a hacer lo mismo, aunque vivas en un departamento. Porque cuando se corta la electricidad y el mundo moderno falla, lo que te queda es lo que sabes conservar. 1. Fermentar para sobrevivir. Fermentar no era una moda, era necesidad. Los campesinos fermentaban todo: repollo, chucrudácido, lleno de vitamina C, resistente al frío; leche, kéfir, yogur mejora la digestión y se conserva sin frío; cereales, masa madre, pan que dura más y nutre mejor; verduras en vinagre o salmuera; pepinos, zanahorias, cebollas. La fermentación era una forma de multiplicar el valor nutricional sin electricidad. Y lo mejor, casi no requería herramientas. 2. La magia de la sal. La sal era oro blanco. No solo daba sabor, conservaba la vida. Curaban carne con sal gruesa, encubrían pescado durante semanas, envasaban vegetales en salmuera. La sal deshidrata, evita bacterias malas y potencia las buenas. Un campesino medieval sabía usar sal como tú usas un refrigerador. Hoy, tener 5 kilos de sal en casa es una inversión barata y poderosa. 3. Ahumado, la nevera del fuego. Colgaban carne o pescado sobre fuego lento por días. El humo la secaba, la impregnaba de resinas naturales y la hacía durar meses. En muchas casas, el espacio sobre la chimenea era la despensa. Hoy, puedes replicarlo con un ahumador casero, horno muy bajo o incluso técnicas frías en balcones bien ventilados. 4. Secado al aire o al sol. Secaban frutas, hongos, raíces y hierbas. Manzanas y peras colgadas en tiras. Champiñones cortados y ensartados como collares. Tomillo, menta y orégano colgados boca abajo. En invierno, se secaba junto al fuego. En verano, al sol. No necesitaban deshidratadores eléctricos. Solo paciencia y una cuerda. Hoy, puedes colgar tus propios alimentos con ganchos y ventanas abiertas y conservar durante meses. 5. Conservas en grasa. Confitado medieval. El confitado no es un invento francés moderno. Los campesinos cocinaban carne en su propia grasa, la colocaban en frascos y cubrían con más grasa derretida. La grasa solidificada sellaba el alimento. Sin aire, sin bacterias. Resultado: carne comestible hasta 6 meses después. Esto funcionaba incluso sin frío. Y hoy se puede hacer con grasa de cerdo, pato o vaca. 6. Miel y vinagre, conservantes naturales. La miel no solo alimentaba, también conservaba frutas en miel, ajos en miel, raíces maceradas. El vinagre se usaba igual. Huevos en vinagre, verduras encurtidas, frutas ácidas para postres medicinales. Ambos eran antimicrobianos y alargaban la vida útil sin dañar los nutrientes. 7. La importancia del frasco y la olla. Sin plástico, usaban barro cocido, vidrio grueso, madera tratada, cuero curado. El almacenamiento era un arte. Sabían qué alimento iba en qué recipiente, cómo cerrarlo, dónde guardarlo, cuevas, sótanos, paredes frías. Hoy puedes aplicar esto usando frascos de vidrio reciclados, tapas herméticas, cajas aislantes y sentido común. 8. Planificación a largo plazo. No comían todo al día. Guardaban, rotaban, etiquetaban con símbolos, organizaban. Cada casa tenía un almacén del invierno. Y todo lo que se producía en verano era pensado para resistir el frío. Hoy, el concepto de despensa de emergencia vuelve a ser relevante. No por miedo, sino por inteligencia. ¿Y tú? ¿Sabes conservar lo que comes? Pregúntate. ¿Sabes hacer chucrut o encurtidos? ¿Tienes frascos listos en casa? ¿Sabes secar frutas, hierbas o carne? ¿Puedes vivir 30 días sin refrigerador? Los campesinos medievales nos dejaron la receta. Menos desperdicio, más previsión. Y como ellos sabían, el invierno no se improvisa, se anticipa.
Cuando todo se vuelve gris, el pan escasea, la oscuridad pesa y la energía desaparece. ¿Cómo mantienes viva la llama interior? Los campesinos medievales sabían algo que hemos olvidado. El invierno no solo se lucha con leña, comida o abrigo, también se lucha con espíritu. En esta sección descubrirás cómo sostenían la esperanza cuando parecía no haber salida, qué hacían para mantener la motivación, y cómo tú puedes cultivar esa fuerza invisible que te levanta, incluso cuando ya no te quedan fuerzas. 1. Aceptar que el invierno no es el enemigo. Ellos no maldecían el invierno. Lo entendían como parte del ciclo. Sabían que la tierra descansaba, que las plantas dormían, que los animales se recogían. Aceptaban que no todo era productividad, que había momentos para resistir, observar, interiorizar, y eso les daba paz. Tú puedes hacer lo mismo. No todo el año es para rendir. Hay meses donde solo basta con permanecer. 2. Los pequeños rituales diarios. Encendían una vela, agradecían por la sopa, se daban bendiciones antes de dormir, se reían en medio del frío. Esos actos, simples y cotidianos, estructuraban sus emociones, daban sentido al caos, y eso sostenía el ánimo. Tú puedes crear los tuyos. Agradecer al despertar, escribir una frase cada noche, compartir una comida con alguien. 3. El poder del relato compartido. Contaban historias, de héroes, de santos, de antepasados que sobrevivieron inviernos peores. Eran relatos de resistencia, de transformación, de esperanza. Cada noche era una oportunidad de recordar que ya lo habían logrado antes. Hoy, tú puedes contarte a ti mismo esas historias. Otras veces saliste adelante, y saldrás otra vez. 4. La fuerza del propósito. Cada día, aunque fuera duro, tenía un propósito. Alimentar a los animales, cuidar a los niños, preparar leña, reparar algo. No eran tareas, eran razones para levantarse. Tú también puedes encontrar ese propósito, aunque sea pequeño. Cuidar una planta, hacer una llamada, limpiar un rincón. El alma no necesita grandes metas, solo necesita una razón para moverse. 5. La comunidad como combustible emocional. El humor, la charla, el canto en grupo, el silencio compartido. Todo eso los mantenía conectados. No estaban solos, y aunque hubiera dolor, sabían que alguien los veía. Alguien contaba con ellos. Hoy, una videollamada, un mensaje sincero, un ¿cómo estás? Puede encender fuegos internos donde todo parecía apagado. 6. Celebrar lo pequeño como victoria. Una taza caliente, una jornada sin fiebre, un pan bien cocido, una noche sin miedo. Cada detalle era celebrado, porque sabían que la grandeza está hecha de pequeñas victorias diarias. Hoy, eso sigue siendo verdad. 7. Cuidar el cuerpo como templo del alma. Dormían más, comían lo justo, se movían con intención. No agotaban energía sin sentido. El cuidado del cuerpo era una forma de respeto por la vida misma. Tú puedes aplicar esto descansando bien, comiendo limpio, moviéndote cada día, aunque sea poco. 8. Creer que el sol volverá. Aunque todo esté congelado, sabían que la primavera llegaría, que la luz regresaría, que la tierra volvería a dar fruto. Esa fe era todo. Era la raíz de su resistencia. Y se repetía como un mantra silencioso. Esto también pasará. Hoy, esa creencia no necesita ser religiosa. Solo necesita ser real para ti. ¿Y tú? ¿Cómo enciendes tu llama interior? Pregúntate, ¿qué haces cuando todo se siente demasiado? ¿Qué te recuerda que vale la pena seguir? ¿Qué te conecta con la esperanza? ¿Quién te sostiene y a quién sostienes tú? Porque, como los campesinos medievales sabían bien, quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Y el fuego más importante es el que arda dentro.